contaba nadie al aire. Espérenme que vamos al aire. Amigos del Facebook, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo para la gente que se va conectando a través de este espacio que se llama La Perla Deportiva, que habitualmente pues hacíamos los lunes y los viernes a las 8 de la noche desde los estudios de Conexión Deportiva en La Bombonera, pero que obviamente pues por toda esta pandemia no se ha podido volver a salir y afortunadamente existe esto de la tecnología para poderlo hacer desde acá, desde la casa y que ustedes en sus hogares lo puedan ver. Un saludo entonces para toda la gente que se conecta a La Perla Deportiva con la Fórmula JS, Junior Sánchez, Julián, y hoy un gran invitado, como lo ven ustedes en la cintilla, nos va a acompañar Danilo Gómez Herrera, compañero periodista que va a estar aquí en La Perla Deportiva, y de inmediato aprovecho para saludarlo, para unirlo, integrarlo. Don Danilo Gómez, es un gusto que nos acompañe acá. ¿Cómo está? ¿Qué más? Hola Julián, un placer y vamos a compartir un rato. Sí, señor, eso es lo que queremos, hablar un rato de fútbol, de lo que más nos gusta, del Deportivo Pereira, de la radio de Pereira, aunque usted hace ya un par de años se encuentra en la ciudad de Medellín, en Munera Isma. Bueno, Danilo, pues inicialmente cuéntenos cómo ha sido el trabajo en la emisora, en el programa que ustedes hacen, lo está haciendo de su casa, cómo ha sido todo este tema. Sí, Julián, primero felicitarlo por este emprendimiento. En estas épocas en las que la recursividad pues aparece con motivo de este confinamiento, y entonces todo lo hacemos así. En el caso pues personal me toca también hacerlo. Todos los días nos reportamos para la emisora en el programa, en el teletrabajo, y los domingos, como no hay fútbol, estamos reunidos todos los periodistas, no solamente los deportivos, todos los periodistas, el panel de periodistas de Munera Isma Radio, coordinados por él, por el paisita, de 1 a 6, haciendo el acompañamiento a la audiencia, hablando del tema que es noticia hoy en día, lógicamente, del COVID-19, y con invitados de todo el mundo, o sea, haciendo periodismo general, no solamente hablando de fútbol, y ahí nos entretenemos y acompañamos a la audiencia, mi estimado Julián. Claro, es que lo que usted dice es muy cierto. Yo creo que en estos momentos los periodistas deportivos no solamente estamos haciendo periodismo deportivo, sino también haciendo periodismo general. Creo que una palabra que se utiliza mucho en estos momentos, reinventarse. Y creo que un periodista deportivo se caracteriza por eso, porque no solamente habla bien de deporte, sino que también domina otros temas, ¿no, Danilo? Por ahí lo vi a usted con su medio periodístico haciendo una muy bonita tarea en el periodismo de calle, en ese que nos encanta de la reportería. Y eso es reinventarse precisamente, haciendo otras actividades. Eso es crecimiento, y por ahí se habla entonces de esa presencia con la gente, cómo llevó estos primeros días de esta cuarentena, y por ahí lo estuve viendo, Julián. Claro que sí, Danilo. Bueno, vivimos el ascenso del Deportivo Pereira en Bogotá. Ese día me acuerdo muy bien, lo tengo muy presente, esa noche que estuvimos allí en la capital, muy contentos. Ese día pasó de todo, particularmente me pasó de todo ese día, pero bueno, lo más importante fue que lo colectivo primó. No era muy común para el Pereira en los últimos años que lo colectivo saliera, casi siempre se nos quemaba en la puerta del otro, pero bueno, afortunadamente Pereira hace día que estuvimos en Bogotá y allí tuve pues el gusto de saludarlo, allí estuvimos presentes en ese gran partido. ¿Usted cómo lo vivió, Danilo? Hombre, Julián, contémosle a la gente las cosas como son, porque hablando de reinventarse, ese día, pues claro, yo que también necesitaba hacer la tarea, yo no fui a trabajar como tal, pero sí, pues hice algunas cosas por el celular. A usted le robaron el celular y usted entonces se fue a esa final y atendió la tarea periodística. Yo lo felicito. ¿Cómo se reinventó usted ese día? Porque fue el drama que me enteré cuando nos encontramos allá en el campincito. Muy duro, Danilo, muy duro. La verdad que no me esperaba. Bueno, nadie se espera eso, ¿no? Yo creo que nadie está preparado para que le roben el celular, y más ese día. O sea, más ese día que yo estaba en ese momento, responsabilidad para dos medios. Teníamos la transmisión de Ante 2, que nos hace mucha falta, lastimosamente, aunque creo que ahí ya estábamos en la cariñosa, sí. Ahí ya estábamos en la Cariñosa, ya nos había desaparecido. Entonces tenía que responder para la transmisión radial,
Usted sabe cómo son previa y todo eso, y aparte para el periódico, entonces imagínese, Danilo. No, es que ahí compensó la dicha del ascenso, compensó. Yo le voy a contar una anécdota, Julián. ¿Cuántos años, en el caso personal que llevo en el periodismo, y era la primera vez que tenía la oportunidad de asistir al Campincito? Nunca, porque cuando el Pereira estaba en los tiempos pues, del primer descenso, lo acompañé a 1 o 2 partidos, pero no al Campincito. Y entonces, mire usted, o sea, me pareció algo como tan especial, un escenario que era para la hípica, y usted ve, por ejemplo, las graderías son amplias, la silletería, o sea, silletería no, el cemento, pero era amplio, y las zonas de circulación y las zonas de cafetería, amplios salones. Me llamó la atención eso, porque era un escenario original para la hípica, y pues, ¿qué hicieron? Hacer la cancha, pero la gradería la dejaron tal cual, ¿no? Con un detalle, ¿no? El estadio casi vacío, y gente del Pereira afuera porque no hicieron sino 500 boletas estos dirigentes de allá, hombre. Sí, señor. Usted me habla del partido contra Tigres. Sí, señor. O sea, fue una locura que hubieran habilitado tan pocas boletas sabiendo que se jugaba para ir al ascenso, Danilo. Vea, hombre, ese día tiene una anécdota muy especial. Mire, la que a usted le pasó. Yo estaba pendiente, lógicamente, de la programación de fútbol en Medellín, porque si había transmisión aquí, yo no podía moverme. Y entonces tuve pues esa alegría de que el partido que jugaba Nacional lo programaron en la parrilla para el domingo. Y entonces yo no tenía muy definido por unas situaciones que tenía aquí en Medellín. Y entonces fue por la mañana que vine a conseguir el tiquete. Yo le a la 1:30 de la tarde para llegar a Bogotá, encontrarme con usted, con una ciudad, sobre todo en la zona pues del Campincito allí, una ciudad, un sector vestido de amarillo y rojo. Eso fue muy espectacular, llegar al estadio, vivir esa fiesta como hincha, porque yo no fui a transmitir, viví como hincha, fue una pasión, o sea, me encantó ir en ese plan y disfrutar sin sufrir, porque a los 15 minutos lleva 3-0, eso fue una locura. Usted me trae una pregunta que le quería hacer más adelante, pero pues esto es lo bueno de las entrevistas, que muchas veces de una respuesta se enlaza para una pregunta. Y es un tema que yo no comparto mucho, no entiendo por qué de pronto algunos compañeros dicen que un periodista deportivo no puede ser hincha. Eso como que lo ven mal. Creen que de pronto por ser hincha entonces ya uno no tiene criterio. Usted es hincha del Deportivo Pereira y no le da pena decirlo, Danilo. Hombre, yo crecí siguiendo al Pereira, entonces yo tengo esta filosofía. Antes de llegar a las cabinas, algún día los periodistas, siendo jóvenes, pasamos por la gradería. Entonces, antes de llegar a una cabina, pasamos por la gradería. Y si fuimos a la gradería, era porque nos gustaba el equipo. Y tuve este hecho particular. Cuando en el 2002 me trasladan para Armenia, yo le dije a la afición de Armenia, ustedes saben de dónde vengo, ustedes saben quién soy yo, porque pues las transmisiones de nuestra se oían en todo lado. Entonces, para que ustedes me crean, no necesito que me vean envuelto en la bandera del Quindío, no. Ustedes saben de dónde vengo, que yo he seguido al Pereira desde siempre, y aquí lo que hace es un trabajo simplemente de seguimiento, de acompañamiento, de respaldar la causa y de criticar a la dirigencia cuando así sea del caso y al equipo. O sea, no mentirle al hincha, Julián, ir siempre de frente, y entonces no fui a ver, por ahí como se dice vulgarmente, a vender humo, que yo vengo a ponerme la camiseta, ¿no? La gente sabe cuál es la camiseta que siempre he tenido, pero con un detalle, porque no he sido un periodista que quiere al Deportivo Pereira, un periodista de camiseta. ¿En qué sentido? Siempre quise el ejercicio en Pereira, en Todelar, en RCN o en Caracol, mi estimado Julián, fue con la verdad, por lo menos hablando de claro. Por eso nos ganamos el veto de 2, 3, 4 entrenadores. Y surgió el veto, un veto que fue muy grande, una censura, Julián, de un personaje al que le agradezco mucho, Julián. Sí, señor. Voy a entregar unos saludos de gente que está conectada ya, Danilo, si me permite. Emilio Antonio Valencia, el gordo Emilio, que siempre está conectado. Un saludo especial para él, para Andrés Olaya en Estados Unidos. Jorge Gonza dice, hola, un abrazo. Emilio dice, buenas noches, Santa y Danilo. Buenas noches para Emilio. Dice, el celular Santa ese día, qué triste. Sí, señor. Pero bueno, anécdotas que quedan en el ejercicio.
María Alejandra Murillo, la japonesa, muy querida, un saludo también para ella, que también forma parte de la familia de la Perla Deportiva. José Luis Aconcha, desde Barranca Bermeja, saludo para Jorge Romero, para JJ Tabima, que si está todavía por acá, le mandamos un saludo a nuestro compañero relator, que está en Cali y que me alegra mucho que le esté yendo bien allá en Cali. A mí me alegran los triunfos de los compañeros y colegas. Para John Arquímedes Sánchez, también que está conectado, dice saludos Julián, y para Danilo, qué bueno verlo. Y voy a saludar aquí también a otro compañero que ya también está aquí conectado, el compañero de Fórmula, de la Fórmula JS, de la Perla Deportiva, Jorge Iván Sánchez, Junior Sánchez. Hola Junior, ¿qué más? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Juli? Saludos para usted y para todos los televidentes a esta hora. Qué bueno, hombre, ahí compartir una charla hoy con Danilo Gómez. Qué bueno, gran periodista sin duda alguna y muy querido aquí en la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Danilo, bienvenido a esta charla con la Fórmula JS. Hombre, Junior, qué alegría, hombre, qué bueno. Sí, aquí iniciamos con Julián y ahora que usted se integra, pues que hacen esta llave JS espectacular. ¿Sabe una cosa, Junior y Julián, que les iba a comentar sobre eso de querer el equipo? Que yo les decía que cuando llegué al Quindío yo les dije, para que me crean, no me vayan a ver envuelto en la bandera del Quindío porque saben de dónde soy y de dónde vengo, simplemente hablando de frente y defendiendo la divisa como tal y lo de la hinchada. Y en esto de ser seguidor del Pereira, porque me ha gustado toda la vida, como periodista he sabido manejar la distancia en ese aspecto e ir de frente, llegando por ejemplo a un veto. Ustedes saben que hay un dirigente que en paz descanse, mis palabras no lo toquen porque fue un hombre muy influyente, un presidente del Pereira que me ayudó a ser mejor periodista, Julián y Junior. ¿Quién? ¿Ramón Ríos o quién? No sabía. Pero no porque me haya pagado los estudios, porque no. Por los vetos. Me ayudó a ser mejor periodista porque me censuró y me vetó durante 3 años. O sea, durante 3 años yo no tenía entrada a las oficinas del Pereira ni tenía derecho a información. Claro que al estadio sí, lógicamente, pero un veto que fue una cosa terrible por posiciones que uno fija como periodista. Entonces fijé una posición una vez porque no dejaban que la selección Risaralda jugara partidos preliminares en la Villa. Yo decía, hombre, ¿cómo van a jugar veteranos? Tienen que jugar los pelados, los niños, el futuro. Y entonces usé un término fuerte y don Hernán, que después fue gran amigo, Hernán Mejía Campuzano, me censuró y me vetó por 3 años. Eso fue una guerra brava porque de aquí para allá para acá fue bravo hasta que un día hubo conciliación. Entonces, el estar vetado, ¿qué lo obliga a uno? Al no tener la fuente directamente de la oficina del equipo, entonces me tocó rebuscarme, o sea, ser muy recursivo cuando no existía ni redes sociales ni nada, solo el físico teléfono o ir a la fuente. Y eso me ayudó a ser mejor periodista porque me exigió. No tenía la fuente principal, no contaba yo con ella. Yo creo que eso nos ha pasado a varios, ese tipo de vetos, labor. Pero bueno, yo siempre he dicho algo, que uno no es relacionista público, uno no es jefe de prensa, uno simplemente es periodista y pues uno dice lo que pasa, independientemente de que guste o no. Junior. Claro que sí. Venga, no sé si de pronto llegué un poquito tarde, mi estimado Juli, pero qué bueno conocer un poco Danilo Gómez, cómo inicia este amor por la radio, que sabemos que tienen una familia de periodismo, lo mismo lo de Mauricio, que lo hace muy bien, Mauricio Gómez Buriticá, pero cómo inicia Danilo Gómez en el tema de la radio, cómo le apasiona este tema de la radio, Danilo. Junior, oiga, ni forma de decirles que yo me enamoré de la radio porque miraba para la cabina. Era muy difícil mirar para las cabinas cuando yo llegué al estadio, porque es que desde los 11 años, yendo a la Villa, no al Moramores, sino a la Villa, no sé si les tocó a ustedes o el caso de don Marino Sánchez Martínez le contó a usted, mi estimado Junior, o Julián le contó su papá, que había una tribuna que llamaba del Barranco, o sea, un talud en el sector norte donde había un aviso grande de seguros, creo que era Seguros Bolívar, donde ubicaban los marcadores. Entonces había un gol en otra plaza y se iba a una escalera a cambiar el marcador manualmente. Ahí empecé, luego pasé a Sol y ya, mejor dicho, yo vine prácticamente a conocer Occidental ya como periodista. Pero entonces, ¿qué hacía yo? Escuchaba a César Augusto Garizábal, a Gonzalo Valencia, a Daniel Alfonso Benítez, a Fabio Manzano Martínez. Entonces todo nació Junior siguiendo al equipo desde tribuna y yendo a algunos partidos, a Armenia o a Manizales, éramos muy pelados todavía.
Entonces, ahí nació la fiebre. Yo por eso le agradezco tanto a la radio. Y la radio tiene, bueno, hoy en día tantos medios alternativos, pero la radio ayudó al crecimiento del fútbol y fue por ahí que entró la fiebre de Junior, escuchando narradores y comentaristas. Qué bueno, Juli. Saludo también para Jason Cardona, compañero de Tribuna Matecaña, y aprovechamos, Danilo, para tenemos este viernes a través de Tertulia Matecaña, cada vez tenemos muy buenos invitados. La semana pasada estuvo Carlos Darwin Quintero, y este viernes, para que la gente se conecte a través del Facebook de Tertulia Matecaña, a las 8 en punto, Julián Barahona, para que hablemos de grandes recuerdos. ¿Qué recuerda usted de Julián Barahona, Danilo? Porque usted también le tocó vivir, obviamente, a Barahona, en el Pereira. Sí, ya estaba trabajando con Caracol en Armenia, pero ese año, recuerden que mi compañero Pacho Benítez lo han trasladado para Bucaramanga. Entonces, la responsabilidad mía era hacer Carrusel Deportivo en Armenia y Carrusel Deportivo en Pereira, porque la transmisión de Pereira era con el Tato Sanín, con Pedro León Londoño, que en paz descanse, y con mi sobrino Mauricio, que ya Mauricio estaba allí. Usted hace poco me recordó precisamente, Julián, que compartimos allá alguna transmisión. Entonces yo hacía el Carrusel Deportivo y me tocó ese equipo maravilloso de 2008 y 2009, de Julián Barahona, de Darwin Quintero, que fue la gran figura en ese momento. Un gran equipo tenía el Pereira, y entonces Barahona era el dueño del medio campo. No, y sabes que recuerdo yo mucho, mi estimado Juli, que Barahona, cómo le pegaba, hombre, a esos tiros libres, le pegaba muy bien de media distancia, un guerrero en esa zona medular. Nuestro invitado para el día viernes, a Julián Barahona, también de esa misma época, del año 2008 y toda esa época que vio el cuadro Deportivo Pereira. Claro, y un detalle con... Hombre, sí que le pegaban a los tiros libres, yo me acuerdo. Muchos golazos, muchos goles de tiro libre que hacía Julián Barahona, y la verdad que estuvo en ese gran equipo. Sí, Danilo, pues contémosle a la gente de la Perla Deportiva. Yo les recordaba a usted y a Mauricio Gómez, su sobrino, que también hacen ustedes un programa, una tertulia también a través del Facebook, un partido que ustedes habían transmitido con Caracol Radio, que tenía un gran grupo en ese momento, con el Tato Sanín, cuando Pereira le ganó 1-0 a Millonarios en el 2009. Gol de Fernando Uribe de cabeza, no sé si de pronto Junior, también, y obviamente le recordaba el dato a Danilo de aquella tarde, en el domingo. Fue un bonito recuerdo, y agradecerle porque además usted no solamente hizo llegar el video del partido, pues con el gol básicamente, sino el audio, ahí que estábamos con el Tato Sanín. Y un detalle de Julián Barahona, ustedes hablan de los goles, que es un capítulo de Julián, buen cobrador de tiros libres y de penal, pero además era la regularidad en la media cancha, esa dimensión. Yo diría que de los últimos años, bueno, Darwin era la figura del equipo porque era el estandarte del ataque, un jugador de una alegría, de unos desbordes, de una potencia, no tanto potencia, sino la facilidad para desbordar y pisar el área. Muy rápido era, que todavía juega en México. Entonces, aparte de Darwin, que era la figura del equipo, Julián Barahona, pues lógicamente el jugador del mediocampo. Es que yo les quería recordar a Julián, y para que no quede corta la situación, hombre, en el caso de Hernán Mejía Campuzano, que fue, yo creo que a través de la historia, uno de los grandes dirigentes del Pereira, yo les conté que él me vetó, o sea, tuve la censura de él por una crítica fuerte, duró la pelea muchos años, pero cuando en un cóctel de Acorri Seralda se me acercó y me dijo: Danilo, estoy muy viejo ya, vos estás muy grande, debo de pelear. Hombre, nos abrazamos, chocamos las copas, como dice un hermano mío que es cantante, el chin de las copas, chocamos las copas, como dice don Orlando Gómez, y a partir de ahí, qué especialidad la de don Hernán. Oiga, libro que sacaba la Conmebol o revista que me llegaba a mi casa. Una anécdota, estando en Paraguay en 1997, cuando esos reportajes que les he contado, Hernán Mejía me dijo: Danilo, mira, es que allá en Asunción, es que Nicolás Leos acaba de invitarnos a una cena privada en su casa, a sus amigos de Colombia. Yo soy invitado, pero tengo derecho a un invitado, y mi invitado es usted. Le dije: don Hernán, qué vergüenza no poderlo acompañar, pero tengo cita con los paraguayos. ¿Cómo le parece la anécdota? Eso le pasaba mucho a usted, ¿no? También me contaba una anécdota con Castaño, John Edison. ¿Con John Edison? Es que John Edison... Danilo. Sí, John Edison integraba un ataque de la selección Risaralda. No, un ataque no, un equipazo. Yo creo que la selección Risaralda de José Guevara, de 1985, que enfrentó a Antioquia en unos partidos memorables en el Mora Mora, que se llenaba,
y recuerdo que la primera transmisión de selecciones la hizo Raúl Quijano Portovelar, para él el saludo porque él la acompañó transmitiendo, Raúl con Carlos Segundo González. Entonces John Edison entregaba un ataque con Mascota Pérez, Dieguito Agudelo, la Pulguita Agudelo y John Edison Castaño. Entonces John Edison era un espectáculo y John Edison era más, a ver, le gustaba más, lógicamente, hacer el pase gol que hacer el gol. Y era muy colectivo. Yo decía, John Edison Castaño, tenés mucho talento, pues hay que meterla. Resulta que, listo, clasificó la selección a la final, jugó con Antioquia. Se jugaba el torneo preolímpico, no, el torneo suramericano de Paraguay, y John Edison fue con la selección Colombia de Marroquín. Al regresar él de Paraguay, yo regresaba de Villavicencio de cubrir los Juegos Nacionales con RCN y me dijo en el aeropuerto, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Que no la metía? Porque hizo sus goles en Asunción y nos dimos un abrazo, queridísimo John Edison. Qué bueno, Junior, esas anécdotas que nos comparte Danilo. ¿Tiene cerrado, Junior, el micrófono? Correcto, Aquí... ahí sí. Le decía también que... ¿Qué nos decía, Junior? Ahí sí, le decía que bueno recordar esas anécdotas, mi estimado, pero quiero retrocederme un poco, estimado Danilo, y es, ¿cuál fue su primer medio de comunicación? ¿Qué emisora? ¿Usted llegó de una Caracol o cuál fue su primer medio? Vea, Junior y Julián, eso no fue fácil. Permítame, Danilo, permítame con la respuesta hoy un saludo. Por aquí está conectado Gustavo el Tato Sanín, entonces aprovechamos, hombre, para mandarle un saludo al Tato. Dice, los veo, muchachos. Gracias, Tato. Un saludo para el Tato. ¿Usted trabajó un tiempo con él, Danilo? Abrazo para el Tato. El Tato, por Dios, el Tato, yo creo que la gente en Pereira ha aprendido a conocerlo y a quererlo. El Tato es un señorazo y eso es lo más importante, esa semblanza humana, porque es que él es el mejor narrador de este país, de lo mejor de Sudamérica, pero es que no se le subieron los humos. El Tato sigue aterrizado, eso es lo más lindo de una persona. Entonces, el saludo para el Tato que, como dicen en Argentina, siempre me bancó en Caracol, o sea, siempre me llevo en la buena en Caracol el Tato maravilloso en ese grupo con Pedro León, con Tato, con el Chino, con Riaño, con Carlos Alfonso, con Orlando Salazar, no, por Dios, no sé, grupo maravilloso. Entonces, la pregunta, Junior, no crea, Junior, que fue fácil. Yo empecé en un concurso de aficionados de Caracol en Pereira, que era los sábados, se llamaba La Nueva Estrella de la Radio, y hermano, me eliminaron. Entonces, de ahí había una transmisión, la transmisión básica era Esaú Jaramillo y Luis Alfredo Céspedes, y había una alternativa que era William Henao Vázquez con Guillermo Gómez Flores, y al no quedar en la básica, me fui a hacer los pinitos allá, precisamente en esa emisora, Radio Reloj 1300, que ustedes están ahora en 1300 con Marino Sánchez, y entonces ahí hice mis pinitos, pero ya oficialmente, ahí pagaba la entrada, les cuento, pagaba la entrada para ir a dar los tiros de esquina. Ya en el 78, José Alberto Giraldo, mi maestro radial, me dio esa gran oportunidad en tolerar Radio Centinela y ahí empezó toda la historia. Tolerar RCN Caracol y hoy Munera Isman Radio. Y hoy en la ciudad de Medellín, la verdad que bueno, mi estimado Julián Santa, no, y qué bueno tener para que nos cuente también, porque tenemos que aprender de los grandes, y uno de los grandes sin duda alguna también es Danilo Gómez, mi estimado Julián. Sí, de acuerdo. Creo que mucho respeto, mucha admiración por... Espere que por aquí me poncho otra vez, sí señor. Bueno, por acá que estamos en vivo, haciendo obviamente la transmisión en vivo. Ahora sí. Sí señor, le decía que mucho respeto, mucha admiración por Danilo Gómez, además por esa parte también de historiador. Y yo comparto lo que dice Danilo del Tato. Es una persona que no solamente es grande como narrador, también como persona, que nunca se le suben los humos, que es una persona muy humilde, muy buena gente, muy amable y también con los jóvenes, porque pues hay unos que de pronto no les gusta como mucho ayudar a los jóvenes, pero Danilo Gómez, Tato Sanín, referentes y muy amables con los jóvenes. Danilo, usted también le gusta siempre ayudar a los jóvenes, ¿no? Sí, el Tato ya lo decíamos, maravilloso, y pues precisamente con la llegada de Mauro a la radio, el Tato también lo bancó en Caracol, o sea, en Caracol el Tato siempre ha apoyado la carrera de Mauricio Gómez Buritica. Oiga, ¿quieren que les cuente otra anécdota? Porque esto bueno es con anécdotas. Pues, venga, Danilo,
Permítame un momentico, Julián, si me puede ampliar esa Mira la imagen. foto. Si me puede ampliar esa imagen, mi estimado Julián, con el último botón de eso ahí. ¿Recuerda esa foto? ¿Esa Sí, foto dónde señor. fue, Danilo? Ahí ya. Esa foto fue en Francia en el Mundial de 1998, donde también, ahí sí que me bancó el Tato, por Dios. Ahí, ve Tato, te quiero mucho, Tato, viejo querido. El Tato me bancó para este tipo de experiencias y esa era el que le agradezco. Entonces, eso fue en el Estadio de Francia. Recordemos que estaba el Parque de los Príncipes, el tradicional, y para el Mundial hicieron este estadio llamado el Estadio de Francia, en las afueras de París. Y entonces, aquí a propósito de esta fotografía que fue en el Mundial de 1998, una anécdota. Estando entrando a uno de los estadios, hombre, uno de periodista, uno quiere coger a todas las figuras. Entraba Bilardo y Bilardo debía llegar al estadio y yo le puse la grabadora y Bilardo ni me miró. ¿Por qué? En estos eventos, esos personajes van contratados. Entonces, esos personajes no le dan bolilla a nadie, van a trabajar lo suyo y a cobrar. Y también en ese Mundial estaba Johan Cruyff acreditándose en el centro de prensa, en la puerta de Versalles, y yo me acerqué. Hubo un detalle, un periodista panameño que le sacó la piedra a Cruyff, porque Cruyff se estaba acreditando también como periodista para un medio español o como invitado, y el periodista, grabadora prendida, se la puso en la cara, y eso no se hace. A un personaje hay que pedirle la autorización, por lo menos, ¿me das una nota? Pues Cruyff le dijo, si no apagas eso, esto se va a poner feo. O sea, ya lo amenazó con la policía. Entonces yo que estaba ahí presente ante ese espectáculo, pues dije yo, no, aquí hay que pedirle la foto por lo menos. Me tomé la foto con Johan Cruyff en ese momento. Y a Bilardo, que no me dio la nota en Francia, en el año 2004 que estábamos en la Copa América en Perú con el Tato Sanín, que estaba allá, Tato, estaba Benjamín Cuello, Weimar Muñoz, Iván Mejía. En la final que la jugaban Argentina y Brasil, yo me fui a hacer una ronda por el Estadio Nacional de Lima. Y les cuento que faltaban 3 horas para el partido y Bilardo estaba sentado allí. Pues me acerqué, me identifiqué que era de Colombia, de Caracol. Dijo, ven y sentate aquí. Me invitó a sentarme, nota de 25 minutos. La que no pude hacer en Francia, la hice en Lima. Oiga, Danilo, ese fue su primer mundial como periodista. El primero y único, porque el Mundial de Estados Unidos 94 fue en Bogotá, haciendo con Pacho Benítez un trabajo de respaldo, o sea, a los que viajaron al Mundial de Estados Unidos. Entonces nosotros lo hicimos desde Bogotá, pero directamente al Mundial de Francia, un sueño total. Decir usted, por ejemplo, no, sabes que estoy como estresado, me voy para los Campos Elíseos a tomar mi refresco, ¿cómo te parece? Bueno, y Junior, que nos cuente pues cómo fue ese momento, cómo le dieron la noticia. ¿Usted ya sabía que lo iban a mandar o cómo fue eso? Le dijeron, Danilo, te vas a Francia, aliste las maletas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo tomó la noticia, Danilo? A mí no me mandaron, yo me fui. Ahí fue donde le agradezco al Tato, porque al Mundial de Francia yo fui a hacer un trabajo periodístico para Pereira, no para la compañía, y entonces yo fui a París. Yo llegué a París sin acreditación. Eso es una cosa impresionante. Y entonces en ese proceso, el que sea periodista tiene que vender. Yo me financié para ir, o sea, yo viajé al Mundial financiando mi viaje y apoyado por un hombre que yo realmente lo aprecio mucho, que es el doctor Juan Manuel Arango Vélez. Él me apoyó mucho para ello, con unas publicidades, y el Tato fue el que me bancó. Yo le digo que el Tato ha estado en la jugada, y yo llegué a Francia sin credencial, y entonces, claro, allá Caracol Televisión, que estaba apenas saliendo, me había contactado antes para que fuera el corresponsal en el eje cafetero. Y al llegar a París me dijo, Javier Hernández, Danilo, yo te acredito, acreditado de una. Y me dijo Rentería, ¿cómo así? ¿Qué hace aquí, Danilo? Usted se viene para el hotel con nosotros, el hotel de la Puerta de Versalles, con hotel, con acreditación, con transporte. Tato lo sabe, por ahí, Tato me dio un paseo en el río Sena, en la Torre Eiffel, algo fantástico. No, a mí no me mandaron al Mundial, yo fui al Mundial. Eso fue una cosa espectacular, de un esfuerzo personal, pero respaldado por la empresa, pero sobre todo por el Tato Sanín. Si Tato no hace el ok, yo no habría viajado. Danilo, ¿cómo cambian los tiempos? Me imagino que le tocó a usted esa época donde el camerino, uno podía ingresar al camerino. Ahora ya es muy alejado del camerino de los jugadores. Vea, hombre, era tan bonito eso que a nosotros el kinesiólogo, el mejor tinto, y yo no soy muy cafetero pues de tomar mucho tinto, pero el mejor tinto me lo he tomado en un camerino siempre. Siempre el kinesiólogo lleva el tinto porque al técnico le gusta el café, a algunos jugadores, a los directivos, tinto en el camerino a las 3 de la tarde con ese calor. Entonces ahí en la mesa de masaje Manuel García, Manos Brujas le decían, uno de los mejores kinesiólogos que tuvo el Pereira en toda la historia, don Manuel García. Si nos ve, un saludo a don Manuel.
él masajeando al jugador y nosotros con el micrófono entrevistándolo. De pronto era mucha informalidad, ¿cierto? Había mucha informalidad en esa época, pero igual ganaban los partidos. Ahora, cuando llegaba la época del calentamiento, nosotros evacuábamos el camerino, salíamos, porque hay que respetar los espacios, pero nosotros veíamos cuando llegaban. Por ejemplo, me tocó ver un camerino fumando a el arquero Carlos Munuti. Es el único jugador que yo he visto en un camerino fumando. Carlos Alberto Munuti. Pimentel, sí, en el camerino arengando, era un loco total. Entonces, lo que usted dice, Junior, es cierto, podíamos entrar al camerino, reiteramos, cuando empezaba el calentamiento para afuera, pero no, nosotros pasábamos por el camerino, nos metíamos a la cancha, regresábamos, era una locura y había una gran amistad con los jugadores y los técnicos. Qué chévere eso, qué chévere eso. Lastimosamente, pues, no es como la nueva generación vivir, pero hubiera sido muy, muy bacano haber podido estar en los camerinos. Incluso escuchaba que muchos compañeros decían que veían cuando le estaban aplicando, no recuerdo, algún relajante, que le echaban en los pies a los jugadores. El alimento. Exactamente. Voy a saludar, Junior, a la gente que está conectada. Andrés Olaya, que saluda a don Emilio, a Papayo, un gran hincha del Deportivo Pereira. Saludo también para Julián Alarcón, para Ramón Alberto Marín, un abrazo fuerte para él. Buenas anécdotas, dice, sí, don Ramón, qué bueno que esté conectado. Para John Hill, que siempre está pendiente, lo manda a saludar John Hill, Danilo, saludos a Carlos Saavedra, Jason Javier Escobar, Augusto Arias, Juan Ocampo, también en Estados Unidos. Bueno, mucha gente que está allí conectada. Juli, permítame uno ese saludo para Andrés Olaya, también desde Estados Unidos, siempre está allí pendiente. Andrés Olaya, John Hill, Juan Carlos Cardona, Robinson González, para todos ellos un saludo muy, muy especial. Para Emilio, también el popular Papayo. ¿Quién no conoce a Emilio? Ahí en la tribuna de Occidental. A propósito, Danilo es de esos periodistas que comparte mucho con el hincha, ¿o cómo es Danilo Gómez? Claro, Emilio se los puede decir a ustedes. Yo fui y lo saludé allá porque le dije, Emilio, ¿cuánto estás pautando en Win? En todos los partidos lo muestran, Emilio. Papayo, ahí aparece y lo saludé, le di un abrazo a Emilio, ahí en la tribuna occidental, en el estadio de la Villa, claro, con todos, inclusive los que ustedes han mencionado, John Hill, Andrés, el señor Jorge Morales, muchos de ellos se vincularon con el libro que acabamos de publicar ahora en enero del Deportivo Pereira. A ellos gracias, y yo sé que junto a ellos o muy cerca de ellos está Aníbal López. ¿Cuánto queremos a Aníbal, hombre? Aníbal hace parte de esa barra de pereiranos en Nueva York. A propósito, mi estimado Julián Santa, si me autoriza la imagen allí, el libro que escribió del ascenso del cuadro Deportivo Pereira. La historia continúa, mi estimado Julián Santa. Ahí lo vemos en pantalla. Excelente, la verdad que excelente libro. Deportivo Pereira, la historia continúa. ¿Cómo nace esta historia, mi estimado Danilo? Hombre, la historia, alguien me preguntó, me dijo, a ver, ¿cómo así? El Pereira es campeón en noviembre o sube en noviembre y usted tiene el libro en enero. ¿Eso cómo se hace? Y dije, no, es que la verdad es que el libro tiene un contexto histórico, lo venía preparando, yo venía inclusive con la idea, con motivo de los 70 años del fútbol colombiano, del campeonato, de sacar algo de crónicas, pero no me cuajaba la idea, y muchas crónicas, sobre todo del Pereira, algunas también del Quindío, porque yo pasé por Armenia, entonces también escribí, además le hice un libro al Deportes Quindío. Entonces el libro venía ahí en la cabeza, y la verdad es que el ascenso consolidó el libro, porque el libro es un homenaje al ascenso del Deportivo Pereira, y hay que decirlo, Junior, el ascenso fue el empujonazo para el libro, porque el libro tenía ya como un esquema, ¿cierto? De las crónicas, de los reportajes, del reconocimiento a los jugadores. Mi hija Laura fue la que lo diseñó, hizo el diseño gráfico, participó Mauricio Gómez Buritica haciendo el prólogo, José Alberto Giraldo también allí con un artículo, el Tato Sanín, Carlos Alfonso Riaño, los metí en ese capítulo de la gente que ama al Pereira. Bueno, un libro a varias manos, Junior, y gloria a Dios, el día que jugó Pereira Cúcuta, ese día la gente lo recibió muy bien. Danilo, pero ese ascenso del Pereira agilizó el proceso de la salida del libro. Sí, claro, no, es que, hombre, a ver, yo le hago una pregunta a ustedes van a sacar un libro con el Pereira que se cree en la B. No. ¿Ah? Entonces por ahí dicen que el mundo Oiga, qué suerte, es el entre la capacidad y la oportunidad. El libro estaba por salir, entonces esa pelota la llevaba Flaco Sierra, la pasaba Jairo Arboleda
la pasaba al Vincho y nada, que entraba Londero a rematar, y entonces el Pereira ascendió y entró Londero, entró mi ídolo Clemente Rolón, entró Del Puerto, entró Rolón, bueno, tantos. Entonces el ascenso consolidó el libro, y Julián lo sabe porque yo se lo conté en Bogotá que iba a sacar el libro. Por acá lo saluda. Sí, señor. César García. Y en Medellín. Sí, se saludo especial a mi primo Danilo. Felicitaciones por el programa. Le decía que el libro lo vi en Medellín, cuando nos encontramos en la primera fecha Nacional Pereira, aquel reencuentro que fue bastante especial. Allí estuvimos, los tres que estamos acá en pantalla, estuvimos ese día en el Atanasio Girardot. Derrota para Pereira, pero creo que quedamos contentos porque se volvía a la después de 8 años, porque la primera fecha era contra un equipo grande como Nacional, por el estadio, además por todo. Hoy, por ejemplo, le comparto, hoy hablé con el Chavo, con John Pulay y Evo Sur, y me decía que los líderes de los del sur, de la barra brava del Nacional, o no digamos brava, digamos de la barra organizada del Nacional, lo felicitaban porque, Danilo, ese día fueron 2.500 pereiranos allí, en esta tribuna que le asignaron a la gente del Lobo Sur. Es que el Deportivo Pereira le hacía falta al campeonato de la DIMAYOR. Yo creo que el más contento cuando ascendió fue el presidente de la DIMAYOR, porque esto activa la parte de las taquillas. Mire, el Pereira es un equipo de tanta tradición que en el fallido ascenso, recuerdan, en el 2016, yo recuerdo que en el estadio de Itagüí, la mayoría eran hinchas del Pereira, y había algunos hinchas, lógicamente, del Itagüí, de Leones, pero la bulla, la algarabía, la fiesta, la hizo la hinchada del Deportivo Pereira, porque es que es una tradición de tantos años, y luego pues la tristeza porque no se logró ascender, y luego cuando reaparece en primera división y llega el Atanasio, en el sector norte, entre occidental y oriental, ¿cierto? No, en norte con occidental, mi estimado Julián. Allá ubicaron la gente, un grupo grande de hinchas. Eso fue una... Sí. Junior, es que me decía Chavo, 2.500 personas. Ese día fue una fiesta que montó también la gente del Pereira, Junior. Claro, ¿no? Y no solamente el presidente de la DIMAYOR, hasta los mismos del Once Caldas, que se vive pues esa rivalidad en el terreno de juego, decían, es que el clásico real es con el Deportivo Pereira, y Deportivo Pereira no digamos cosas, pero yo creo que el Pereira mueve más que equipos como Alianza Petrolera, como Jaguares, que el mismo Boyacá Chico, o sea, que muchos equipos, que Río Negro Águilas, que el mismo Envigado. Lógicamente Pereira mueve mucho más hinchas. Eso es cierto, eso es cierto. A propósito, hombre, yo quiero decir... el cole pereirano. ¿Es de Antioquia? Vive en Antioquia. Támesis. Exacto. Vive en Támesis. Él me llamó hace poco. Es concejal. Porque ha sido concejal de Támesis, hombre. El Lucho el cole pereirano. Sí. Sí, exactamente. Concejal, y siempre viaja desde por allá tan lejos. Es que digamos, de reconocer que los dos hinchas que salen del equipo, porque lastimosamente, pues ya por todo este tema de la televisión los dejan, pero el cole y el otro señor, Carlos, el que sale con la bandera, los dos no son de Pereira. Carlos vive en Manizales y el cole vive en Antioquia, entonces es chévere eso, Junior. Bombero de Manizales, precisamente. Exactamente, fue bombero. Pero quería destacar, Danilo, que usted, ¿hace cuántos años está en Medellín? Bueno, yo quiero contarles lo siguiente a ustedes y a la gente que nos está acompañando. En total, son 16 años fuera de Pereira. ¿Por qué? Del 2002 a 2014, sí, comenzando 2014 en Armenia, y ya arrancando en febrero de 2014, regreso a Pereira, estuve un año, una sola temporada, y entonces ahí, arrancando 2015, salgo de Caracol, y les cuento, no llevaba 8 días por fuera, y me entró la llamada de Guillermo Montoya Callejas para que trabajara con Munera ahí en Radio. O sea, que se cierra una puerta, pues se abren dos. Eso fue de una, y desde esa época, marzo de 2015, estoy con Munera ahí en Radio. Bueno, ¿y ellos cómo sabían que usted ya había salido de Caracol? ¿Se fue de inmediato entonces? Hombre, son situaciones especiales. Por eso es que es bueno ir derecho en la vida.
yo no sabía lo que había pasado y eso fue una cosa entre Hernán Peláez y Guillermo Montoya Calleja. Hernán Peláez le dijo, mira Guillermo, salió Danilo de Caracol. ¿Me entendés? Así fue la cosa. Entonces fue un diálogo entre ellos dos, entre Hernán Peláez y Guillermo Montoya. Esa fue la situación que el doctor Peláez se enteró que yo había salido de Caracol. Entonces así fue la situación. Danilo, ¿y qué tal fue la salida de Caracol? ¿Usted llevaba cuántos años en Caracol? La salida de Caracol es porque hay una cosa clara, el patrón es el que decide o no. Entonces a mí me despidieron de Caracol sin justa causa. Entonces cuando usted lo despiden sin justa causa lo tienen que indemnizar. Entonces la empresa tomó esa decisión, me indemnizaron y la vida sigue, señores, y la vida sigue. Ahí vemos, mi estimado Julián Santa, en pantalla con Munera Isman, 790 ahora en la capital antioqueña, mi estimado Danilo. ¿Cuántos años lleva ya en Medellín? 5 años, 5 años con el paisita Munera Isman. ¿Y quieren que les cuente una anécdota? Sí, claro. Es que esto de las radios y los medios, cuando llego a Medellín, yo no llego a trabajar directamente pues con la empresa, y no con Guillermo Montoya Calleja y su programa. Eso fue en marzo. Resulta que yo empecé en marzo con Guillermo Montoya, fue el 15, y ya en mayo me llamó el paisita para que ingresara a sus programas deportivos. Y dio la casualidad que en ese momento el programa salía por televisión, aquí en UNE. Entonces, fue una cosa curiosa que recién llegado a la empresa, resulté presentando el programa. No sé por qué razón, me tocó presentarlo ahí con don Guillermo Montoya, con Posadita, porque el programa lo coordinaba Camilo Sixto Vaquero, y en ausencia de Camilo me decían que lo hiciera. Yo llevaba, ¿qué? 1 mes, 2 meses en Medellín. Entonces entré allí, pero al estadio solo entré en el año 2016. Yo entré prácticamente cuando estaba en la fase de Copa Libertadores definitiva de Nacional, y me tocó lógicamente esa fase culminante y el título de Copa Libertadores. Entonces, en la vida todo es un proceso. Primero en los programas y en las transmisiones del estadio, 1 año para estar ya vinculado a la transmisión desde el estadio Atanasio Girardot con es la transmisión la transmisión más influyente aquí de Más Peso, porque el paisita es líder auténtico aquí en la narración, como todo el grupo lo es de Munera Isman Radio. Venga, Danilo, Posadita era el que trabajaba en Todelar. Claro, Posadita, es que Posadita es un hombre de gran trayectoria. Posadita fue el hombre que también empezó a transmitir el patinaje por todo el mundo con Lucho Escobar. Qué bueno. Antes de que usted llegara a Medellín, yo imagino que él se hablaba en la radio de Medellín, pues se habla de Nacional y de Medellín. Se cortó, Julián, no entendí. Sí, señor. Le decía que antes, hagamos un antes y un después. Antes de que usted hubiera llegado a Medellín, yo me imagino que en la radio de Medellín nunca se hablaba del Deportivo Pereira. Bueno, seguramente se hablaba cuando el Pereira enfrentaba a Nacional y Medellín, eso sí estoy seguro, pero hemos abierto un espacio porque ahora cuando el Pereira estuvo, es que ni siquiera cuando estuvo por clasificar, cuando el Pereira perdió por goleada, ¿recuerdan cuando perdió en Pasto por goleada? Por Copa Águila, ¿no? Sí, claro. Sí, ese día, Copa Colombia. Al día siguiente, yo claro, estuve en ese partido. Cuando el Pereira perdía, me gozaban, y cuando ganaba yo les decía. Entonces empezó a crearse como esa situación de que yo defendiera al Pereira, pues, y hablara del equipo. Entonces les dije, mire, menos mal perdió el Pereira por goleada. Y me decían, pero ¿cómo le va a alegrar a uno una derrota? Y no, es que el Pereira le interesa es el ascenso, no la Copa Águila. Recuerden que a ese partido no fue ni el chipichipi, y varios titulares no fueron. Entonces, ese día, al otro día de ese partido de la goleada en Pasto, nos llevamos 20 minutos en el tema de revisar reglamentos, porque Guillermo Montoya insistía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que el Pereira, si gana el primer campeonato en junio, ya es finalista para diciembre? Le dije, claro que es finalista. Y desde ese momento empezó esa química y hacerle mucha fuerza al Pereira. Los colegas aquí, y como le digo, muy queridos, muy generosos, me han dado mucho espacio para hablar del equipo. Qué bueno, y eso quería destacar, hombre, que usted ha permitido o que usted ha mantenido que se hable constantemente del Pereira allí en Medellín, porque incluso estando en la B, recuerdo que varias veces usted nos escribía preguntándonos, pidiendo informes. Entonces, de verdad que es gratificante eso, que se
en una ciudad tan importante como Medellín del Deportivo Pereira. Voy a saludar a Hernán Soto Vélez, el profe Hernán Soto. Dice, buenas noches, escuchar a mi amigo Danilo Gómez. Y para Gustavo Morales, que está también conectado a través del Facebook Live Deportiva Junior. Claro que sí, mi estimado Julián. Y la verdad que ya lo habían hablado ustedes, antes de yo ingresar los estaba escuchando, y es el tema de cuando el Pereira ascendió en Bogotá, en la capital de la República. La verdad que me gustó mucho verlo allá. Usted se ve que siente esos colores del Deportivo Pereira y lo acompañó en ese ascenso, mi estimado Danilo. Mire, hay un detalle, Junior y Julián, no sé si ustedes se han dado cuenta que a pesar de estar en la B, pues nunca dejamos de escribir sobre el Pereira en la tarde, cuando estaba en el diario y en Semilleros Deportivos, que le agradezco allí, lógicamente, a Hadison y a todos los amigos, a Carlos Marín, porque ellos estaban siempre atentos a publicar mis crónicas. Entonces yo nunca dejé de sacar las crónicas, y les tengo una anécdota de eso de las crónicas. ¿Cuál? Un señor que yo pues no lo conozco, pero sé quién es un hincha. Cuando yo sacaba las crónicas, sobre todo en el Facebook, yo la publicaba en Facebook, en el diario, en Semilleros y en cápsulas, pero en Facebook salía un señor y me decía, hombre, deje de hablar de cosas viejas, hombre, hable de cosas nuevas, más equipo se acabó. Entonces me regañaba me reprochaba porque yo publicaba crónicas de las historias del Pereira. Y cuando hacían del Pereira, y que me dijo, Danilo, tenés que contarnos la historia del Mora Mora. Así es la gente es espectacular. En las victorias, Danilo. Usted en el 2000, en el ascenso del 2000 estaba con Caracol, Danilo. Claro, hombre, vea, esa final la narraron Tato y Carlos Alfonso, la narraron los dos, esa final. Pedro León tuvo una muy bonita idea, que fue invitar a Raúl Quijano y a Henry Carvajal, que en ese instante no tenían medio, y los dos participaron en esa gigante transmisión con ese estadio lleno totalmente. El estadio todavía no estaba con la reforma de ahora. Entonces, eso fue un espectáculo, esa transmisión comandada por Pedro y con el Tato y con Carlos Alfonso y todos los integrantes del combo. ¿Usted de los tres medios le gusta más la radio? ¿Escoge la radio? Claro, la radio es inmediatez. Lo que pasa es que me pegué una encarretada escribiendo, que me encanta ya. No, y la verdad que escribe muy bueno, mi estimado Danilo. Bueno, el paso por Armenia, ¿cómo le fue? ¿Cómo se sintió en Armenia? Sí, ya nos contaba un poco, pero ¿cómo se sintió? Hombre, es que la vida no nos ha dado sino bendiciones. ¿Sabe qué me dijo el gerente de Caracol en Pereira cuando me trasladó para Armenia? ¿Sabe qué me dijo? Danilo, vaya y mire a ver cómo está la cosa y después se va con la familia. Vaya, pruebe. Y yo le dije, no señor, usted me está trasladando. Yo voy primero, consigo dónde quedarme porque me voy a vivir allá y después arranco. Dije, me da una semana, en una semana yo me ubico. Entonces, yo lo tomé como una decisión profesional. La empresa decide enviarme, yo de uno cambié el chip, sabía que tenía que hacer la tarea. ¿Y en qué significó eso, Junior? Mucho crecimiento profesional, porque la escuela al lado del Tato y Pedro, es que a ver, Tato y Pedro llevan a Pereira una escuela, la escuela de la radio antioqueña, porque yo creo que tenemos que crecer y aprender de los grandes. Entonces han transmitido Copa Libertadores y llegaron con esa dinámica. Cuando llegó Pedro cambió el programa, inclusive el programa nuestro era de noche, se llamaba El Clan Deportivo y empezó a llamarse Zona de Candela. Entonces esa escuela, con Tato y con Pedro y mis compañeros, yo la llevo a Armenia, llegaba con muy buen bagaje. En Armenia le hice el libro El Quindío, de la historia del Quindío, una revista conmemorativa con toda la historia, crónica, las que ustedes quieran. Cuando ellos se dan cuenta que me trasladan en 2014 para Pereira, un diputado reunió la asamblea del Quindío. Por aquí tengo el documento en pergamino, donde la asamblea del Quindío me despide diciendo que me declaraba hijo adoptivo del Quindío en un acto de la asamblea departamental del Quindío, Junior y Julián. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años en Armenia, Danilo? 12 años. 12 años. ¿Sufrió mucho con el Quindío? Qué bueno ese tiempo. No, pero mire que cuando voy a Armenia, es que es curioso, cuando a mí me trasladan de Pereira, inicialmente me dio mucho dolor porque es que llevábamos 3 años en la B, y entonces yo iba a disfrutar del Pereira en la A, y entonces, hombre, ¿cómo me van a sacar de Pereira en la A, hombre? Pero son cosas de la empresa. Por eso les digo que yo cambié el chip, con todo eso dije, bueno, ya,
Yo toqué tomar la idea de que ya estoy en Armenia, pero me tocó recibir a un Quindío que venía de la B. Entonces, mira lo importante, recuerde que el Pereira ascendió en el 2000 para jugar en 2001, ¿cierto? En ese 2001 que el Pereira estaba en la A, Quindío descendió, o sea, jugó la B. Y el Quindío volvió a la A en el 2000, o sea, a mí me tocó llegar a recibir al Quindío en la A y eso fue una locura, no fue realmente muy bien. Allá narró Germán Darío Arce y Carlos Alfonso Riaño también narró conmigo allá. Claro, ¿estaba Hernando Ángel con el Quindío ya? ¿Sí? Claro, con Hernando Ángel y con Hernando Ángel nos tocó, vea, no me vetó como Hernán Mejía, pero con Hernando Eso le iba a Ángel, preguntar. porque, claro, que le decíamos, oiga, usted tiene el equipo, es como una vitrina para mostrar a sus jugadores de Boca Junior, de estos equipos de Centauros, de Popayán, y se hacía, lo que yo les decía ahora, yo a la gente le dije, no me voy a envolver en la bandera del Quindío, pero sí voy a defender la causa y eso fue lo que hicimos. 12 años siempre, bastante en esa ciudad. Claro, pero espectacular. Muy buen tiempo. Fue de crecimiento y lo pasé feliz. Esa es la palabra, lo pasé feliz en el Quindío. ¿Qué jugadores lo recuerda de esa época que estuvo usted allí en Armenia? Puntos jugadores representativos que hayan estado en el Deportes Quindío entonces, Danilo. Al Quindío le pasa lo del Pereira, que ellos contratan jugadores, por ejemplo, el Quindío solamente juveniles de Hernando Ángel, pero a César Pinzón le decía, Hernando, hay que traer artistas para que se mueva el torniquete. Entonces él llevó al Guigo Mafla, llevó a Ley Betancourt, llevaron al Ferry Zambrano, llevaron a Valenciano. Cuando Valenciano en el año 2003 le quitó el récord de máximo goleador en Colombia a Londero, se lo quitó con el Quindío. Esos goles los narró Carlos Alfonso Riaño. Le hizo 2 goles a Centauro en 2003 y con otros goles Valenciano pasó a ser el máximo artillero después despojado por Galván Rey. Entonces allá hubo Leonel Álvarez. Leonel fue jugador del Quindío. O sea, nos tocó unos jugadores buenos allá. Tilger también le tocó, Tilger. Tilger fue de una época muy anterior. Tilger ya fue por allá en 1996. Cuando el Deportes Quindío, recuerda cuando disputó esa final con el Bucaramanga, sí, que claro, perdió de local, pero el Quindío logró clasificar a la Conmebol. Esa fue la época en que Tilger se logró con el gorrito de Papá Noel, ¿recuerdan? Sí, lo han mostrado mucho en televisión. No me tocó ver a Tilger porque Tilger jugó mucho antes, pero con el Tato Sanín, es que son cosas lindas, con Tato, con Pedro y con Pacho, con todos, con el chino, transmitimos ese partido en Armenia. Nosotros fuimos a transmitir Quindío Bucaramanga y nos tocó ver ahí a Tilger en el Quindío, pero ver también cómo ese día, ese gol del Fantasma Ballesteros acabó con la ilusión, pero Tilger fue un poco antes o mucho antes de que yo estuviera allá. Venga, Juli, permíteme un momentico, porque la verdad, ¿cómo hacían? Y cuando hemos ido a transmitir esos partidos a Armenia, es difícil el inalámbrico allá en zona mixta. ¿Cómo hacían ustedes, Danilo? Sí, señor, exacto. La estructura se traga el sonido, o sea, sufre uno para el retorno. A mí también me tocó. Y a los compañeros que cubrían el camerino, o cuando uno hacía alguna labor abajo, por ejemplo, sobre todo me tocó cuando el carrusel, porque en un comienzo yo llegué a manejar la transmisión, entonces me tocaba en la parte alta, pero cuando cerraron Caracol Armenia, entonces solamente quedamos para el carrusel deportivo, entonces yo tenía que hacer el trabajo desde abajo, y el retorno es muy difícil, pero muy difícil, Junior, y le cuento, también es difícil aquí en el Atanasio. Usted cuando está en zona mixta, a usted se le pierde la señal porque toda la estructura del escenario hace que colapse el sonido, es muy difícil y sobre todo que nuestras emisoras son todas en AM, mucha más dificultad todavía. Exacto. A propósito, le quería preguntar a Danilo, ¿cómo fue cuando usted llegó a Armenia, pues la aceptación con el hincha del Quindío? Porque, o sea, le decían, él es peruano, él viene de Pereira, de pronto al principio siempre hubo como esa empatía. La gente fue muy querida porque de entrada yo les metí el cuento de la historia, no el cuento, sino la verdad, la historia. Imagine que yo llegué a Armenia un lunes, eso fue en enero de 2002, lunes, y el jueves ya tenía al viejito Urruti en la cancha del San José entrevistándolo, mi estimado Juli y Junior, o sea, de una me metí con la historia del equipo y a la gente le gustó eso. Venga, Danilo, saludo especial para Gerardo Osa Ramírez, dice por acá, pregúntele el gol de Maradona al Pereira. Bueno, se llama Gerardo Andrés Nosa. Gerardo es de los muy buenos periodistas del Quindío y Gerardo fue quien me hizo la corrección del libro cuando en 2006 publiqué el libro del Quindío. Es un muy buen amigo Gerardo
Él escribe para Colprensa y escribía para El Espectador. Escribe muy bien Gerardo. Gerardo Andrés Nosa, un saludo para Gerard en la ciudad de Armenia. Ah, no, el gol de Maradona. Acaba de cumplir 40 años. Danilo, le iba a hacer una corrección. El que nos escribe no es Gerardo Osa, perdón, lo conozco, no, es otro señor Gerardo Osa Ramírez, se llama el señor que nos escribe. O sea, que no es Gerardo Nosa. No, es otro, Gerardo Osa. Entonces, no es el periodista, no es el periodista. Entonces, permítame saludar también a don Gerardo. Entonces, Nosa queda saludado, Nosa. Y saludamos a don Gerardo Osa, muy querido. No, yo por eso le dije a Junior ahora, pasé 12 años felices porque me lo tomé en serio. ¿Cómo eran los chicos? Cuando jugaba para ir a Quindío, ¿cómo era eso? No, me agarraba entre Ramón Ríos y Pedro, me agarraban en los programas, porque Ramón muy querido, Ramón me mamaba gallo con eso, y que cómo va a quedar, le dije yo, que lo resuelvan allá ellos. Venga, Danilo, la verdad que un periodista muy reconocido, muy bueno, escribe muy bien también. Algo que le haga falta por hacer, que usted diga, tengo que hacer esto. No, yo pienso que, por ejemplo, en las redes sociales me falta ser más activo. Yo no soy muy activo porque es que dedico mucho tiempo. Es que le cuento, aún hoy, después de haber hecho los libros que he hecho, 3 y este del Pereira, el último, o el más reciente, sigo investigando. Eso es una coma total. Entonces, de pronto podría hacer eso, explorar más, Junior y Julián, porque es que estos días me decía el Tato, Danilo, ¿por qué no sacas por redes esas entrevistas históricas del Pereira? Es que hay un material impresionante del Pereira, del Quindío, pero impresionante. Por ejemplo, hay un material que hicimos con Pedro León, que en paz descanse, el gran talento del comentario, cuando hicimos en 1994 los 50 años del Pereira. Nos vinimos desde 1944 con testimonios de todos esos viejos jugadores. Entonces el Tato me decía, ¿cuándo lo vas a hacer? Bueno, Tato, estoy pendiente de hacerlo. Entonces, si hay algo por hacer, es aprovechar como ese material en píldoras, en cápsulas, sacarlo, aprovechar ese material de audio, porque hay un material muy bueno allí. Qué bueno, la historia es interesante, Juli. Sí, exactamente. Creo que eso es muy destacable, el tema de la historia, de los libros, aprender, conocer cuando está la profesión y le gusta obviamente un equipo, hace eso. Le quería preguntar a Danilo, cuando estaba empezando el periodismo, ¿celebraba goles? Digamos, ¿en la transmisión el gol Pereira lo celebraba o era muy serio ahí? ¿Cómo es que se dice? Yes. ¿Usted cree que en la cabina no nos íbamos a emocionar? ¡Taque! No, hombre, nos emocionábamos todos. Claro, cualquiera. Venga, Danilo, a propósito, como comentarista, ¿de pronto alguna vez se atrevió a narrar un partido o no? No, menos mal no, porque hay que respetar al Tato, a Riaño, a todos estos grandes, al Nietzsche, a todos estos narradores, hombre, Álvaro Covelli, San Juan, a quien saludo. No, la verdad. Pero un momentico, un detalle, sí me tocó narrar goles, Junior, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En el Carrusel Deportivo, pero uno no, claro. En el Carrusel no entra narrando el gol. En el Carrusel hay narradores, por ejemplo, el de Neibar narrador, el de Tunja, entonces ellos narran, pero por ejemplo, como lo hace Pacho Benítez, como lo hacía yo, uno decía, en el caso del Pereira, gol de Pereira, o gol de Quindío, o sea, así, o sea, no cantaba el gol de esa manera, pero no ir respetando a quienes narran, porque eso no es lo nuestro, allá están los relatores. Claro que sí. ¿Alguna emisora, Danilo, que siempre le haya gustado o que siempre haya querido trabajar? Lo que pasa es que, mire que pasé por Todelar, RCN, Caracol, pero cuando estaba empezando en la radio yo quería trabajar en Ecos de Risaralda, porque lo primero que hice en la radio fue un curso de locución y el locutor don Jaime Valencia Ríos trabajaba allá, pero no se me dio, eso en los comienzos quería eso y lógicamente quería como esa oportunidad, pero no se dio y luego di el paso por las 3 cadenas y ahora pues con Munera Iman Radio, con un detalle, la mayoría de quienes estamos aquí en Munera Iman Radio somos todos ex caracoleros, el Paisita, Posada, don Guillermo Montoya, Santi Martínez, Pisis, el León Machado Santa María, caracoleros. Venga, Danilo, lo que pasa es que por acá estoy viendo una foto. ¿Usted trabajó en RCN? Claro,
en RCN desde 1983 al 85, cuando pasé a Caracol. Ahí estuve en RCN, por supuesto. Ahí fue, en RCN fue que salió el veto de Hernán Mejía y me tocó hacerle una, que esa no la voy a contar aquí, esa la cuento un poquito después, porque como no tenía fuente, me tocó conseguirme un personaje que imitara cierta voz y le pude sacar una información. Ahí cayó el viejo, que en paz descanse el viejo querido, que después tú está con él. Pero yo le decía ahora, me tocó verme recursivo para buscar las noticias. Venga, Danilo, a propósito, usted dice ahora que pasó por Todelar. Veo una foto, pero no sé si es usted. Usted nos confirma, mi estimado Julián Santaí, si me acepta la foto y nos dice, Danilo, si ese es usted, Danilo. Claro, es que esa foto fue en el estadio Atanasio Girardot, es que lo recuerdo. ¿Pero cuál es usted? Danilo Gómez, el más flaquito ahí es Danilo. Esaú Jaramillo, que era el narrador, y Jimmy Arango, que hoy tiene también su programa en Face. Eso fue en 1982. ¿Se acuerdan los octagonales? En el octagonal de ese año que el Pereira hizo una campañota. Esto fue en diciembre de 1982 en el estadio y ahí estábamos con el famoso, los audífonos de esa época, ¿no? O sea, ¿usted es el de chaqueta? Sí, señor. Ah, qué bueno, qué bueno. Con los audífonos. No, cuando eso tocaba tirar cable como un berraco, ahora nos facilita mucho el inalámbrico, mi estimado Danilo. Hay una anécdota con Humberto Franco, que con Humberto en RCN estábamos, cuando salió Esaú Jaramillo, entonces llegó a narrar Julio Edgar Cuesta Rentería, y entonces hubo un tiempo que estuvo Guillermo Gómez Flores, Carlos Alfonso Riaño, Humberto Franco. Y una vez Humberto Franco en el estadio de la Villa Olímpica iba a condicionar a doña Beatriz Uribe Borrero, la gerente de la América, que esa señora era una dama pues de una clase, ¿me entiende? Y entonces llegaba a los estadios, era la gerente, un personaje único. Y entonces Humberto fue a condicionarla y el audífono, que era radio audífono, quedó en 1000 pedazos. Dice por acá un saludo para José Luis Aconcha. Qué buen. Sí, no, la verdad que foto, vea, sí, buena foto, mi estimado Danilo. Dice por acá José Luis Aconcha Acosta, dice, ¿recuerdan ustedes que periodistas deportivos ahora consagrados se identifican como hinchas del Pereira? Ejemplo, Luis Alfredo Céspedes, el Tato Sanín, Julián Céspedes, Liliana Salazar, Danilo Gómez, el Nietzsche Mosquera, entre otros. Dice por acá un saludo para José Luis Aconcha. Y ninguno, ni Luis Alfredo, ni Liliana, ni Julián. Julián es el productor de Win aquí. Él es de Río Sucio, de la Perla del Ingrumá, Julián Santa, un gran periodista. Ninguno niega, ni Rey Mosquera niega esa simpatía y ese amor. Y lógicamente, ¿quién habla? Eso. Exactamente, eso me gusta, porque creo que no, pues obviamente con mucho respeto, no he compartido lo de algunos colegas de que digan que un periodista no puede ser hincha. Obviamente uno no pierde la imparcialidad, pero su corazón, su gusto, su cariño no lo deja tampoco de lado. Joaquín Rincón dice, el gran combo deportivo de Caracol, Radio, Pereira, Zona de Candela, Tato Sanín, Pedro León Londoño, Danilo Gómez, aquellas épocas de todo fútbol, dice Joaquín. Claro, todo fútbol también lo hizo Pacho Benítez, Orlando Salazar, creo que alguna vez estuvo con Alfonso Riaño, a mí me tocó ya cuando se llamaba Carrusel. Oiga, una anécdota, ¿cómo les parece que ahora que sean ustedes que cuando podíamos entrar a la cancha, en el Suramericano Prejuvenil de 1993, entonces yo fui a entrevistar a Ronaldo, al fenómeno, a Ronaldo Nazario, y la sorpresa fue que mientras me daban el cambio de la parte alta, yo estaba en ese momento en el 93, estábamos en Caracol ya, entonces... entonces me dice Ronaldo, en su portuñol me dijo, hazme un favor, ¿me puedes decir qué hay de la vida de Pipico? Y yo dije, ¿qué pasa con Pipico? Y yo, no, es que Pipico es tío mío, Pipico es hermano de mi mamá, ¿y sabe quién era? ¿Quién es? Waldir Barata Pipico fue un brasileño que llegó a Colombia para la Unión Magdalena, jugó también en Nacional, pero se quedó a vivir en Santa Marta. Entonces me quedó esa anécdota, entonces finalmente le hice la entrevista y le pregunté por lo de Pipico. Entonces el fenómeno Ronaldo me preguntó de la vida de Pipico, su tío, un goleador que pasó por Unión Magdalena. Ahí Ronaldo no era famoso, yo creo que ya después ni me atiende. Pero qué bueno, esos recuerdos
Esos recuerdos, qué bueno que marcan Venga, la Juli, carrera. sigamos Danilo, le quiero recordando, preguntar. venga, Juli, sigamos Sí, recordando con imágenes claro, Junior. de Danilo Gómez, que a qué lo vemos, Danilo, véalo. Hombre, vea, murió el año pasado, ¿cierto? Hugo Tobón Abad. Ahí Hugo fue el técnico del Pereira reemplazando a Tucho Ortiz. Y yo trabajaba lógicamente en Caracol, pero también en UNS Noticias, que era de Telecafé, y ahí entrevisté a Hugo, que tuvo un paso de 4 o 5 meses como entrenador del Pereira. O sea, que Hugo dirigió Selección Risaralda, dirigió al Pereira, y usted sabe que tuvo un equipo que se llamaba Aire Tupal de microfútbol. ¿Aire Tupal? Sí, sí había escuchado que también había estado muy ligado al microfútbol. Y fue el hombre que proyectó la carrera del Chicho Serna. Chicho Serna llegó a Pereira, era de la selección Antioquia, y Hugo Tobón y Horacio Tobón, también que en paz descanse, falleció hace pocos días, ellos vinieron por él a Medellín y se lo llevaron para su casa, o sea, lo bancaron, lo respaldaron. A Chicho, cuando Chicho todavía no lo conocían en el fútbol, la familia Tobón fue la que encaminó a Chicho por este éxito, porque luego pasó a Nacional y bueno, ya sabemos la historia de Chicho en Boca Juniors. ¿Sabe a quién recuerdo yo de ese equipo que dirigió Hugo Tobón? El portero Claudio Ibarra. Dicen que era argentino-paraguayo. Sí. De ese Pereira hay una anécdota, señores. ¿Cuál? Víctor Hugo Marulanda, recuerde que llegó como técnico inicialmente el profesor Tucho Ortiz, eso fue una alegría. Entre otras cosas, el primer partido que le transmitieron al Pereira en ese 95, o sea, estaba apenas entrando de moda la televisación a Colombia y pasaban un partido. Y por llegar el Tucho, pues, y por ser un partido frente al Cali, lograron que ese partido que se transmitía los domingos a las 11 de la mañana fuera el de Pereira. Entonces tuvimos televisión en directo, una locura, ¿no? Hoy en día ya transmiten todos los partidos, pero transmitían solo uno y escogieron el de Pereira. En ese equipo entonces llegó Marulanda. Con el torneo en pleno desarrollo, creo que estaba en el contrato que él se podía ir si resultaba una oferta, lo llamaron de Alianza Lima de Perú. Entonces él llegó donde Jorge Hernán Duque, que era el presidente, hablaron, se rompió el contrato, arrancó para Perú Víctor Hugo y allá fue campeón con Alianza Lima. No, yo recuerdo mucho Hugo Tobón, las apuestas de Hugo Tobón con Claudio Ibarra, porque cuando estaba muy joven iba a los entrenamientos y las apuestas eran de tiros libres, de lanzamiento del punto penal con Claudio Ibarra, siempre se las ganaba Claudio Ibarra. Esas eran las apuestas espectaculares. ¿Sabe una cosa? No me han dicho qué quiere decir aire tupal, léalo al revés. ¿Cuál? Dice Tato. Tato, era el Tato. Entonces el nombre era muy bonito, ¿cierto? Sí, aire tupal. Yo estoy seguro que, y nosotros transmitimos en Caracol la Copa Caracol de Microfútbol, en el Parque de Banderas, y estaba de moda el aire tupal, y entonces era el equipo de la putería. ¿Cómo le parece? Dice por acá John Hill, pregúntele si tiene videos de cuando presentaba Café Gol. Sí. Algunos recuerdo, recuerde que yo... Eso le iba a preguntar. Yo no estuve en la etapa inicial, pero sí estuve en los programas de Café Gol. ¿Tiene videos todavía? ¿Guarda video tapa? VHS. Así como estuvo guardado. Es que ahora con el tema de confundir al señor Gerardo Osa, ¿cierto? Y por confundirlo con Gerardo Nosa, no le respondí al señor Osa del gol de Maradona. Hablando de videos, entonces... Ya acordó. Claro, porque por la confusión del nombre le debo la respuesta a don Gerardo Osa. Entonces, el partido se jugó en 1980. 20 años después, me dice José Alberto Giraldo, Danilo, hay un profesor que tiene el video de ese partido y nos está invitando a verlo. José Alberto sabe que a mí me gusta lo de recopilar, lo de las historias, y nos fuimos para la casa de ese señor al frente de San Andresito. Oiga, tenía listo el equipo y tenía listo donde nos iba a copiar los casetes. Nos permitió copiar. Digo, traigan unos casetes que les permito copiar no el gol, sino el partido. Copiamos el partido, lo llevé a Caracol, lo vimos con Tato, con Pedro, con Pacho, con todos allá, con Orlando Salazar, y ya, hasta ahí, en el 2000 estuvo guardado, hasta el 2013 que el Tato me pidió ese gol. El Tato me dijo, Danilo, ¿tenés el gol? No le pregunté para qué, porque cuando el Tato pide algo, lo que sea, al Tato lo que sea, porque es un señorazo, no le pregunté, y resulta que el gol era para llevarlo a Win, pero lo tenía en formato VHS. Le dije, Tato, tenés que darme tiempo, porque hay que convertirlo en DVD. Entonces, vaya pues, encuentre en Armenia donde conseguía
hasta que encontré que me lo grabaran en un DVD. Eso fue en 2013 en Armenia. Le mandé el gol al Tato, Tato lo mandó a Win. Cuando Win lo publicó, un youtuber lo hizo viral, lo subió y el mundo lo vio. ¿Pero por qué fue importante ese gol? Porque Maradona había declarado que ese era su mejor gol y no el gol frente a la selección de Inglaterra. Pero ese gol lo pueden tener muchos, pero el gol que ustedes ven por ahí, se meten en las redes, un gol perdido de Maradona, fue el gol que yo tuve guardados más de como 20 años. Claro que sí. Y lo bueno de eso del periodismo es que quedan grandes amigos, mi estimado Danilo. Si vemos acá la imagen, Julián, si me acepta la imagen acá, que usted formó parte con ellos en la emisora de Caracol. Si Juli me la acepta ahí la imagen. Ahí tenemos, vea, Danilo, el Tato, Mauricio y Carlos Riaña. Y esta foto, ¿sabe cuándo es esta foto del ascenso? Sí, es reciente. Esa foto fue la noche que se le ganó a Chico, el partido de local en la final, ya el Pereira en el ascenso y ya con un pie por ganar el título también del segundo semestre. Entonces, terminado el partido, en la zona mixta, ahí nos encontramos con Carlos Alfonso, con mi sobrino Mauro y con la voz de oro de Colombia. Claro que sí. Bueno, lo de Mauro, sin duda alguna. ¿Usted le inculcó mucho a Mauro el tema del periodismo, Danilo? Hombre, yo tengo que darle todo el mérito a Mauricio Gómez Buriticá. Una vez fui a visitarlo a su casa, a la casa donde mi hermano Orlando, y recién acaba de pasar un mundial, creo que no sé si fue el mundial 86, no sé, y Mauricio me dijo, tío, venga, le muestro una cosa. Mauricio era un niño de 13 años. Tío, le quiero mostrar, tenía un cuaderno con todas las alineaciones. Hasta fotos tenía de los jugadores y dije, este pelado le gusta este cuento. Y dije, Mauro, ¿usted es que le gusta? Y me dijo, claro, tío, es que me encanta esto. Pasaron unos días, ya terminó su bachillerato, él estudiaba en el INEN y un día lo recomendé con José Alberto Giraldo. Pero mire usted la inteligencia de Mauro. Entonces Mauro no empezó en deporte, Mauro entró con Pase la Tarde de Caracol. Entonces hablé con José Alberto lo recibió y Mauro llegó sin nada. Entonces le dije, Mauro, pues no le vi ninguna libreta. Mauro, esto es un programa que se llama Pase la Tarde, ¿dónde tener los apuntes? Y me dijo, los tengo acá. Dije, este va a llegar. Y lo hace muy bien, la verdad. Y reconocer también que él, entonces ya llegó a la Copa Ciudad Pereira del año 2000, Copa Ciudad Pereira del año 2000, y también Diego Salazar. Recuerde que él estuvo primero, hizo Copa Ciudad Pereira con Caracol, pero no en el estadio, en la liga, no, en la liga colombiana. Entonces ahí fue cuando ya entra a trabajar con Diego Salazar en Antena 2 y con Jimmy Oyuela. También agradecerle a Diego que estando muy pelado, empezando Mauricio, Diego Salazar le dio la oportunidad. Dice por acá el Tato Sanín. A Danilo. Dice el Tato que el nombre de Café Gol lo puso el Tato. Vea, hombre, el Tato tiene la brillantez para esto de los apodos de algunos jugadores, para estos nombres. El Tato, además, ustedes saben que imita voces, que canta muy bien, canta maravillosamente. De manera que ese nombre de Café Gol, sí, señor, porque Café Gol lo empezaron Tato y Pedro León en Pereira, James Padilla en Armenia y Javier Giraldo en Manizales, con Arpidio Escobar, lógicamente. En esos días hablábamos con el Pite Cardona, le puso el Pite Cardona, el Tato a Hernán Darío Cardona, a Carlos Darwin Quintero también le puso apodo, y todos han pegado. ¿A quién no le ha puesto apodo? ¿A quién? Pájaro. El Pájaro Medina. El Pájaro. Nos contaba el Pájaro también. El Pájaro, sí, señor. Sí. Juli, quiero compartir más fotos de Danilo. Ponete por acá. Compartiendo más fotos acá de Danilo. Esa fue en Medellín. Sí, señor. Esta fue en el Atanasio. Nos vimos ahí en la entrada, claro. Que entre otras cosas, yo no sé por qué Junior estuvo aquí en el Atanasio, pero yo no vi a Junior ese día ni entrando al estadio ni en la cabina porque había un lleno espectacular, pero con Julián me vi a la entrada. Sí, señor. Sí, nos hicimos Julián en la tribuna, eso es que el segundo piso, ahí por el sector casi llegando de Occidental con Norte. Ya después en la rueda de prensa, estuvimos en la rueda de prensa que a propósito, esos parlanticos muy pequeñitos, no sé cómo hacen la verdad ustedes allá. No, pero hay unos amplificadores, o sea,
quien quiera puede pegarse de los parlantes y algunos lo hacen, pero hay una amplificación con el sonido directo al máster de cada emisora. Ese servicio técnico existe. Un detalle, Julián ese día quería, desde antes del ascenso yo hablaba mucho con Julián, me decía, Danilo, mi sueño es estar en la cabina del Paisita, ¿o no, Julián? Pero con el Pereira en la A. Entonces Julián llegó temprano, nos vimos, yo lo acerqué a la cabina, estuvimos en la cabina, pero resulta que el Paisita no ha llegado y Julián tenía que irse porque lo llamaron los compañeros. Y Julián encontró una ubicación en el tercer piso, me dijo, Danilo, si me muevo pierdo el puesto. Y no pudo tomarse la foto con el Paisita. ¿Sabe con quién me vi yo? Es que tengo una anécdota Junior, de ese momento. Esa foto fue antes del partido, ahí cerquita del Atanasio Girardot, de ese centro comercial. Me acuerdo que fuimos a Cholados Peter, amigo suyo Junior, y la verdad yo quedé sorprendido porque Cholados Peter no sabía que estaba en Medellín también. Nos invitó el Pedro, el de Cholados Peter, nos invitó a Medellín a Cholados Peters. Al frente del Atanasio. Allá al frente del Atanasio. Entonces quería contar la anécdota, Danilo. Ese partido yo no tenía todavía la acreditación porque a mí me dio la acreditación en el 2019. Yo tuve en el 2018 un problema con un jugador del Pereira. En el 2019 no me llega la acreditación como periodista y para ese partido todavía no habían llegado las del 2020. Creo que en unas ciudades y Pereira todavía no. Entonces igual yo no me quería perder ese partido. Obviamente tenía que estar presente el regreso a la A. Me acuerdo que compré una boleta que me valió 50.000 pesos. Fue una cortesía. Recuerde, Danilo, que usted me acompañó. Estábamos tratando de poder entrar a la zona de periodistas, a ver cómo ya podíamos hacer sin escarapela, porque me tocó entrar con boleta. Y bueno, afortunadamente usted me ayudó a ingresar a la parte de periodistas. Y lo que usted decía, no pudimos ver al Paisita que siempre llegaba temprano y ese día llegó tarde. Sí, ese día no se pudo dar ese encuentro, pero quedó la anécdota y quiero pues agradecerle a Junior que está tomando estos registros, mi estimado Junior, estos registros fotográficos, qué bueno. Claro que sí, no, eso es lo bueno, recordar. No, Danilo, pero yo sí le estoy marcando a usted el día anterior. Recuerda que usted estaba en la concentración del Pereira, pero estaba un poco ocupado y es entendible. Pero, ¿sabe dónde compré el libro? En la tienda de Otto Ropa Deportiva acá en Pereira. Hombre, ese día es que pasó algo, Junior. El Pereira entonces llega a su hotel y habíamos hablado para que me atendiera el profe Cravioto, que usted sabe que él es muy esquivo para las notas individuales. Él es muy esquivo. Pero yo diría que el libro le tocó el corazón, porque él me dijo en la nota, hombre, es la primera vez que soy personaje de un libro. Porque él me decía, pues recuerde que Cravioto es un jugador importante en Argentina, o sea, un jugador de selección. Sí, claro. Un jugador, o sea, Cravioto es muy importante, pero él me decía, yo he sido citado en libros, o sea, ha sido mencionado su nombre, pero que él aparece como protagonista, con una crónica como las hizo Alejandro Cardona, espectaculares allí, y él me reconocía eso, y yo, la verdad, entonces estaba muy contento, y ese día logré hacer unas notas con ellos en el hotel de concentración del Deportivo Pereira. Claro que sí, claro que sí. No, yo tuve la oportunidad, mi estimado. Alex Ceballos. Le quiero mandar un saludo a don Azael Ceballos, que está en Estados Unidos, está conectado, nos manda a saludar, dice que excelente programa. Ahora sí, Junior, qué pena haberlo interrumpido. No, también un saludo para Alex Ceballos, la verdad que desde Estados Unidos están siempre pendientes del equipo Matecaña. No, que muy buena amistad con Juan Pablo, compañero suyo de la emisora. Juan Pablo. El compañero suyo de Muner Eisman. No, Juan Carlos. El que nos pidió Juan Carlos. Para la previa de Nacional Pereira. No, Juan Carlos. Ah, es Juan Carlos. Juan Carlos Jiménez, él cubre Nacional. Que nos pidió informes de la previa, me acuerdo. Sí, Juan Carlos es de los muy buenos periodistas de la nueva generación aquí en Medellín. Bueno, ¿cómo se ve ese clásico, mi estimado Danilo, allá en el Atanasio? Vivió muchos clásicos, Pereira Deportes de Once Caldas, Pereira Quindío también, pero ¿cómo se ve ese clásico en el Atanasio? Hombre, vea, hay que ser muy sincero. A ver,
¿Qué es Nacional hoy, cierto, como equipo, y qué tiene Pereira? Pereira llegó a la A con la misma nómina de la B, ¿cierto? Entonces el nivel de exigencia no es el mismo. Nacional está para, o sea, que la nómina que tiene. Entonces yo sabía que ahí la pelea era desigual. Y a mí me parece que el equipo hizo una digna presentación, porque alguien podría decir, hombre, se escondió, pero vaya pues ataque. Es que recuerde, algunos días después vino Jaguares y le ganó a Nacional, pero ¿sabe cómo le ganó, no? Nacional no tuvo como 5 de los titulares. Alguien dirá que en Nacional todos son titulares, pero no, sin Daniel Muñoz, sin Elivelto. No, a Pereira le metió la banda, ¿cierto? Toda la banda. Y terminó ganando, pero el Pereira hizo un partido muy digno. Osorio rotó, pero después de con Pereira no rotó, ahí sí puso la titular. Entonces, primer partido. A responderle a Junior, o sea, yo ahí ya ya entendía que era muy difícil, una pelea desigual. Entonces alguien dice, no es que Pereira se escondió. Si Cravioto no plantea el partido que planteó, se come 4. Claro que sí. Danilo, yo le preguntaba era por el clásico antioqueño, Nacional Medellín, que cómo se vive el ambiente, Danilo, ¿cómo lo ven periodísticamente? Sí, el ambiente. Entonces, bueno, de todas maneras, en lo sentimental, feliz de ver al Pereira de nuevo. En el clásico antioqueño, Nacional Medellín. El clásico antioqueño es una locura porque hasta hace poco, recuerde que antes del alcalde Federico Gutiérrez, solo se permitía la hinchada del local, pero él en su campaña prometió que iba a llevar las 2 hinchadas y lo cumplió, y eso se mantiene. Es decir, que las 2 hinchadas puedan asistir, y eso es muy bonito porque se da un tema de convivencia. Entonces, no es un espectáculo, algunos partidos los gana Medellín, otros los gana Nacional, pero es un espectáculo, y quiero contarles un detalle de convivencia muy bonito, hombre. Los 2 líderes de las barras, a ver, la barra de los del sur, Felipe, la barra de Resistencia, los dos integran un grupo rockero, una banda de rock. ¿No le parece muy bonito eso? Los dos se llama Tres de Corazón. Y entonces el hincha de Medellín ganó en 2015 una invitación para ver la Champions. Él estuvo allá en Italia viendo a la Juventus con Cuadrado y todo. ¿Y sabe qué hizo? Porque eran dos pases. Su invitado fue el líder de la barra de Nacional. Me parece un hecho de convivencia espectacular. O sea, el de Resistencia y el de los del sur, compartiendo en Europa, y aquí igual, les reitero, están en la misma banda de rock, tocando la música y participan en procesos realmente de liderazgo, de pacificar, porque en todas las barras, como hay los patitos feos, todos sabemos, ¿cierto? La gente violenta, pero en esencia las barras hacen un gran trabajo social, y quiero destacar ese aspecto de convivencia de los 2 líderes. Es que Chavo, el líder de Lobosur, me decía que es el que vendido por la forma como los recibieron a la gente de Lobosur, a la barra del Pereira, allí en el Atanasio contra Nacional. Hubo desórdenes, pero en las salidas de Medellín, porque lo que fue allí en el sector del Atanasio, la verdad que se portó muy bien la gente con los hinchas del Pereira. Un dato, Milo y Junior, Bucaramanga, creo que fue en el 2016, 2017, creo que se comió 6-7 goles contra Nacional en la primera fecha. 7-1. Y eso revolcó las estadísticas porque no se da desde 1960 y tanto. Danilo, ¿qué consejo le da a usted? Yo creo que fue inteligente. Le decía a Danilo, que es un periodista muy reconocido, ¿qué consejo le da a la nueva generación del periodismo, los que estamos apenas empezando? Hombre, dar consejos pues no es fácil, pero yo, por ejemplo, valoro mucho ustedes, los de la nueva generación, con esa habilidad en las redes sociales para hacer la tarea, porque ya lo decía ahora Julián, ya no se permite el acceso, por ejemplo, a los camerinos, ya es otro tipo de trabajo. ¿Y qué les diría, hombre? Voy a hablar desde lo que me ha tocado a mí como periodista deportivo. La lectura, leer mucho todo el tiempo, leer y volver a leer. Y un tema que, mire usted, uno nunca termina de aprender. Aquí en Medellín yo considero que estoy haciendo otro curso de periodismo, porque el manejo de las situaciones en una transmisión, en un partido, el manejo de las noticias,
una cosa que a veces fallamos muchos todos, no escuchamos, o sea, cuando estamos en un diálogo, a veces nos preocupamos más de lo que vamos a decir o lo que vamos a preguntar al entrevistado que de escuchar lo que él está contestando. Y resulta que de una respuesta puede surgir 2 o 3 preguntas. Entonces, mire que sufrimos mucho en las ruedas de prensa cuando, sobre todo en las que se hacen entre semana, cuando el técnico o un jugador responde algo que da como para una segunda pregunta, pero ya el periodista no puede repetir porque ya perdió el turno. Entonces, le pregunta, hombre, ¿cómo te ha ido ahora trabajando como extremo, esa posibilidad, esa doble tarea de venir, de salir, de hacer el respaldo? Y el otro le dice, oiga, y cuénteme una cosa, ¿cuánto lleva de casado? Es cierto, es cierto. Y hace mucho más investigación, no dedicarse mucho al Internet. No, el Internet, yo diría que es aprovechar el Internet. O sea, el Internet ahí está porque ya es un cúmulo de información, pero investigar, yo les decía ahora, yo publiqué los libros que he publicado, pero yo creo que habrá un cuarto libro, no sé cuál va a ser, pero habrá que seguir en esa tarea. Yo he querido hacer un libro, por ejemplo, más del fútbol colombiano y de pronto a nivel de crónicas, porque hay mucha experiencia recogida allí. Entonces, a la pregunta de Junior es simplemente, hombre, nunca se deja de aprender todo el tiempo y escuchar. Por ejemplo, usted que tiene allá a su padre Marino, que tiene mucho más recorrido de experiencia, escuchar. Ahí con Uber, que tiene también experiencia. Mauro, que está caminando. Julián, que también tiene su trabajo. Entonces, la verdad es escuchar. Yo creo que es muy importante escuchar. Un saludo para Carlos Antonio Sánchez. Dice, qué gusto ver a Danilo. Un abrazo a todos. También otro de los que está allí colgado. Una de las últimas preguntas que le quería hacer a Danilo, de pronto algún clásico especial que recuerde en Eje Cafetero, eso Pereira o Pereira Quindío, algún clásico que recuerde que lo haya marcado de pronto, Danilo. En esos clásicos con el Once Caldas, usted sabe que la rivalidad ha sido Pereira. Hay un detalle, cuando yo llegué a Armenia, me dicen, no, es que la rivalidad del Quindío es con el Pereira. Yo le dije, no, es que la rivalidad del Pereira es con el Caldas. Entonces, resulta, pero no, la rivalidad es con todos, porque es el clásico cafetero. Entonces, en Armenia dicen, perder con cualquiera menos el clásico. Lo mismo se dice en Pereira. Entonces, esa es la doble función. El clásico Pereira-Caldas, porque es que recuerden, los 3 equipos son tradicionales de fútbol colombiano. Recuerda cuando estaban los 14 equipos, ahí estaban Pereira, Caldas y Quindío. Entonces, el clásico es de los 3. Un clásico con el Caldas. Cada que llegaba Pereira, Dairo Moreno hacía gol. O cada que llegaba Henao, pues ya sabe usted lo que le gritaba. Entonces, una vez, con gol de Alejandro Peláez, pereirano, de la semilla del Pereira, con gol de Alejandro ganó el Pereira un clásico, 1-0. Y en el estadio Centenario, siendo técnico Diego Barragán, un día quiso hacer unos cambios. Barragán fue técnico en 2005, entonces quiso hacer unos cambios. Recuerde que él fue preparador físico del profe Maturana, pero luego se lanzó como técnico y entonces él tenía un partido preparado pues para que un cerrojo, y no, la verdad es que el Pereira ganó 2-1 en esa oportunidad, un clásico ya en este caso en la ciudad de Armenia. Danilo, recordemos un poco esta foto del combo de Caracol, mi estimado Julián Santa, si me la autoriza ahí. Vemos ahí al Tato, a Pedro, a Danilo. Tenemos acá a Julián Santa. Vemos por acá a Fabián Andrés Gaviria. Creo que este es Platanote, o no sé quién será este. Bueno, si nos dice quiénes son ahí. Sí, entonces ahí está Pedro León Londoño, Danilo Gómez, nuestro gerente en ese momento, don Fabio Humberto Zúñiga, Carlos Alfonso Riaño, el Tato Sanín, Pacho Benítez, Fabián Andrés Gaviria y Pacho Pascuales. Esta fotografía fue la nueva sede de la Circunvalar. Creo que eso fue recién llegados a la Circunvalar y de ese combo que es inolvidable. Como dice el Tato Sanín, sin fecha de vencimiento, Tato. Bueno, claro que sí. Bueno, Danilo, ¿ha pensado de pronto volver a Pereira o se queda en Medellín en la parte periodística? No, las puertas están abiertas. Le pregunto a usted, ¿será que están abiertas? Junior, respóndame primero. Claro. Usted sabe que estoy haciendo la tarea. Yo les decía ahora que esto es crecimiento. También estoy en ese aprendizaje aquí. Y a ver, aprendizaje y poniendo también lo de uno, porque también mi trabajo yo creo que ha hecho méritos para ser parte
de un combo muy exigente como el combo del Paisita Munera Isman. Entonces, yo creo que algún día estaré de regreso, por supuesto, a la tierra. Eso es algo que está allí abierto. Y reitero, agradeciendo mucho aquí en Medellín al Paisita de Oro, pero algún día estaremos, porque ese combo, como hablábamos ahora, ese combo fue inolvidable, y aunque ya se desintegró el combo original que tuvimos, le reitero, siempre están las puertas abiertas, Junior, y por supuesto que la tierrita tira. Danilo, Claro que sí. salude a este personaje que se conectó. Quiero tenerlo acá, Gustavo Alberto Sanín. ¡Y taque! ¡Taque! ¡Taque el mejor! Don Danilo, el abrazo cordial a Junior, Julián, que gracias por la invitación. Sí, los estaba escuchando, me conecté desde hace rato, todo el anecdotario que tiene Danilo, todas las historias de lo que ha luchado por el amor a esta carrera, a esta profesión del comentario, del periodismo deportivo. Y tantas faenas que libramos y la fuerza que hicimos para que el combo deportivo fuera bien internacional y tuviera la oportunidad, en el caso concreto de Pedro, de viajar, de estar, porque lo que significó Pedro León Londoño de llegar al Mundial de los Estados Unidos, una noticia maravillosa, y él soñaba, pero le quedó faltando algo pues muy humano en él, que desafortunadamente no pudo compartir con su señor padre porque había fallecido, y que un sueño del señor padre Pedro León Londoño, como me imagino la familia de Danilo Gómez, era verlo en un mundial, que estuviera trabajando para el mundial. Pedro lo realizó en Estados Unidos 94, repitió para Francia 98, y allí Danilo cumplió su sueño de estar contando con su buena energía, con su profesionalismo. Pues Javier Hernández Bonet lo acredita por el canal Caracol. Oscar Rentería lo abriga, lo recibe y lo convoca al Novotel, donde estábamos nosotros hospedados en territorio parisino. Fue una jornada muy bonita y tuvimos un recorrido turístico de los pocos que uno puede hacer en un evento internacional con Danilo, con cámara en mano, la Torre Eiffel, el río Sena, diferentes sitios, el lugar por donde perdió la vida la reina inglesa. Bueno, tantas anécdotas, pero con el sueño y el grado saber del trabajo cumplido por Danilo, que gracias al doctor Arango pues tuvo la oportunidad de viajar a París y poder realizar y entrar a los escenarios como él pues dudaba antes, por lo que no tenía acreditación, y sí lo pudo hacer, y acercarse a las famosas zonas mixtas y estar en el Centro Internacional de Prensa, en IBC. Y ahí está, mire, al lado de otro grande de la radio colombiana como Munera Isman, que entendió, y mire lo poquito que duró sin puesto, de la penosa salida que yo la critiqué a los españoles, a mis jefes, de haberlo sacado de esa manera. Y fue un reclamo que le hice yo a Guillermo Rico, que era nuestro gerente en la actualidad, que le significó a él muchos inconvenientes, porque el que primero puso el grito en el cielo fue Hernán Peláez Restrepo, sabiendo de las condiciones y de la calidad humana que era Danilo Gómez, y que las tiene todavía intactas Danilo en el periodismo deportivo. Me agrada mucho sus invitados, estas fotografías. Mire, esto es de hermandad, de colegaje. Ahí el Sancho Panza, como le digo yo, al gordo Carlos Alfonso Riaño, a una realidad periodística de ese niño de 13 años, como lo comentaba Danilo, que le vio esa intención y hoy es una realidad. Mauricio, el trabajo profesional de Danilo, que es un comeaños, que usted lo ve ahí, es que tiene la misma foto como de la cédula, no le pasan los años. Y no pasa su calidad, siempre a la altura, y se ganaron un gran profesional en el combo de Munera Isman en la ciudad de Medellín, al lado de Guillermo Montoya Callejas y de todos los profesionales que hoy en día están trabajando en la frecuencia 790. Recordar es vivir,
Y ustedes, muchachos, que sueñan con llegar a esos mundiales, estar en zona mixta, hacer un trabajo, tomarse la foto con los jugadores actuales, con los técnicos de moda, es simplemente no bajar nunca la pasión, porque esto requiere del ingrediente máximo. Primero el amor, el respeto que hay que tenerle al oyente, al televidente, pero la pasión que hay que ponerle a la hora de trabajar para poder llegar a a realizar esos sueños y a visitar muchos estadios en el mundo, como afortunadamente con Danilo lo hemos hecho en nuestra carrera deportiva como relator de fútbol y ya 32 años en la compañía. Muchas gracias. Tato, con las buenas noches. Yo Tato, no sé, qué pero bueno tenerlo acá. Bien pueda, Juli. Sí, Junior. Bien pueda, Danilo. Simplemente le iba a decir al Tato que qué gusto tenerlo acá. Primero, como un... Sí, Danilo. No, agradecerles a ustedes la invitación y al Tato, que como lo dije antes de que él llegara aquí al programa, cuando usted dijo que estaba el Tato, el agradecimiento, porque esa es la calidad del Tato Sanín, como lo comentábamos ahora, compañeros, la categoría del ser humano que es este gran profesional. Pues hombre. De eso no hay duda, Junior. Eso destaca uno. La caballerosidad del Tato, la grandeza, no solamente de la estatura, no sé cuánto mide, creo que es más alto que Camilo Restrepo, a quien también le mando un saludo que está aquí conectado, pero la amabilidad, Tato, la forma de ser, la verdad que eso es más grande que el profesionalismo que usted tiene. Pues hombre, donde yo alcance la estatura de bambú del popular Camilo, este hombre es gigante, un lorguilucho, pero un gran ser humano, con un cariño por la ciudad y por el equipo, que no es un pecado. Cómo me agrada pues tenerlo aquí reunido y que ustedes me permitan compartir en esta noche, pues con Danilo, Julián, Junior y con toda la gente que está escribiendo a través del mundo entero, ¿no? Que están conectados en la página. Y simplemente quería era darle un saludo cordial siempre a Danilo y a ustedes, muchachos, sigan haciendo el trabajo con amor y con afecto y con mucha pasión. Tato, muchas gracias. Tato, ¿alguna anécdota que tenga usted para contarnos con Danilo Gómez? Bueno, no, que nos ha tocado accidentes en carretera, viniendo de Medellín después de narrar un partido internacional. Íbamos el Chino Díaz, Pacho Benítez, Danilo Gómez y este servidor. Ahí nos causó un problema porque atropellé desafortunadamente un niño que se nos atravesó en la pintada y eso fue luego una telenovela completa porque eso se fue de abogado, de juzgado, se dilató demasiado, pero afortunadamente pues todo salió bien y el muchacho se recuperó. Y todo por volarse uno, ¿no? Por el miedo escénico de lo que ocurría, porque se acumularon todos los choferes ahí en la pintada y nos querían linchar porque el muchacho quedó en el piso. Afortunadamente reaccionamos, regresamos luego con la policía y le pusimos la cara al momento, al accidente que nos sucedió. Ese es uno de los recuerdos del anecdotario de Danilo, del Chino, de Pacho y de este servidor. Pedro se quedó visitando a su mamá en Bello y por eso no viajó con nosotros, pero ese es uno. Y bueno, y anécdotas necesitaríamos mucho tiempo, muchos minutos para contarle a toda la gente que nos sigue de lo que nos ha sucedido. Tengo una, Tato, tengo una. Tengo una, Tato. Vea, ¿cómo le parece que, se acuerda, Tato, cuando íbamos a Ibagué? Y entonces, en una oportunidad íbamos con doña Gloria, el Tato, no sé por qué razón nos repartimos, que el combo pues era muy grande, pero en el vehículo ya no venía ni Pedro, ni Pacho, bueno, el hecho es que nos repartimos. Entonces yo venía en el carro, pues venía regresando a Pereira con Tato y doña Gloria, y el alto de la línea estaba, o sea, tapado, y el carro del Tato tenía exploradoras. Recuerda, Tato, que tocó abrir ventanas, ayudarle al limpiabrisas y bajarse uno como a decir,
hágale que es por aquí porque no se veía la línea. Ese día la vimos grave. ¿Recuerda, Tato? Regresando de Ibagué a Pereira en la línea, claro, cubierto por la niebla. claro, íbamos con mi señora esposa que regresábamos de Ibagué y era una niebla tan espesa que ninguna luz la rompía y no había forma de llegar, de estar. Entonces mi señora por un lado sacaba la cabeza, usted Danilo nos ayudaba por el otro. Yo tratando con un trapo de manejar y de limpiar el vidrio, pero fueron momentos pues muy charros de angustia y todo, pero que se superaron y que quedan marcados para toda la vida. De esos viajes donde acompañamos a Deportivo Pereira donde fuera, donde estuviera el equipo matecaño. Y tengo una de Pedro, hay una de Pedro. Hombre, hay una de Pedro León, y es que cuando el Pereira regresó a la A, bueno, nosotros ya ubicados en la circunvalar, Pedro dijo, vamos a hacer el recorrido. Se congeló Danilo. Se nos congeló Danilo Gómez ahí, pero la verdad, Tato, que de los viajes solo quedan historias, anécdotas. Yo no sé cómo van a hacer, Tato, pero algún día antes de que otra vez armar ese combo deportivo, porque la verdad que la gente, el hincha del Pereira, lo recuerda mucho, Tato Sanín, Danilo Gómez, con Carlos Alfonso Riaño. Ahí tienen que volver a, yo no sé cómo van a hacer, Tato, pero tienen que volver a armar ese grupo. Hombre, sería un sueño. tiene que volver. Pero tendríamos que hacer el milagro de tener a Pedro León Londoño, que lo recordamos siempre con afecto como un compañero muy especial, importante, el hombre que me dio la oportunidad de manejar la consola del grupo radial colombiano por los 80. A Carlos Riaño pues está con nosotros, el Chino Díaz está, Orlando está, Danilo está en Medellín, Orlando Ruiz está en Pereira, ¿quién más? Y bueno, ahí está el grupo deportivo. Oiga, ¿cómo estamos de tiempo? Perdone la pregunta. Eso es ilimitado, Danilo. Tranquilo. No hay problema. Esto no hay peligro que llegue Cortijo y su combo, no hay peligro. Oiga, vea, No hay peligro. yo salí y pensé que se había acabado la conferencia cuando estaba contando lo de Pedro, Tato, y llegamos al Mora Mora, eso fue hermoso, con banderas todos, Tato, ¿recuerda? Eso fue el partido Pereira Millonarios en el Mora Mora, primer partido 2001, ¿y por qué allá? Porque recuerden que Colombia era sede de la Copa América 2001. Sí, creo, Danilo, si no me falla la memoria, ese día... En una fiesta en el Mora Mora, todos caminando desde Venezuela hasta allá. Sí, creo que hizo gol Carlos Castro de Chilena, en la portería norte. Como de media volea. Sí, como una especie de chilena, la convirtió y eso fue, ese estadio no le cabía una aguja. El Moramor, el Fortín de Libaré, después de esa caminata, de cómo movía el combo deportivo, el sentimiento del hincha matecaña, el sentido de pertenencia, que bueno, esa semillita se sembró, Danilo, gracias al padre Valencia, a mucha gente que en el micrófono, el caso de Luis Alfredo Céspedes, Dagoberto Cuello, en la época de Saúl Jaramillo, Raúl Quijano, el Gordo Valencia, bueno, tanta gente que ponerse la camiseta del Pereira no era deshonra, no, era un gusto y era un placer muy, muy, muy interesante y tener la pasión, y ya que los niños hoy en día los lucen con tanto afecto y con tanto cariño, porque tuvimos una época que no era sino Nacional, América y Millonarios, en los mismos hinchas o en los futuros hinchas del mañana, pero hoy en día uno ver la infancia, el apoyo con este ascenso, con este doble campeonato en la era Cravioto, cómo se volvió a despertar el civismo y el amor por un Deportivo Pereira. Y gracias también a los medios hoy, ustedes, muchachos, Julián, Junior, que contribuyen, que cada día están pendientes, que el jugador, que rifar la camiseta, que a darle el premio, que estar acompañando, Marino, que con su grupo ha acompañado el equipo a muchísimas partes en la categoría B, ese curso que lo hizo muy bien Pedro León Londoño, que prestó carro, prestó todos sus intereses para poder con la información del Pereira, donde jugara. Dice Riaño que le preguntemos a Danilo por el aplaudan. Aplaudan. Ay, Tato, vea, ya Tato soltó la carcajada, véalo.
¿Qué pasó, Danilo? ¿Qué pasó? Luis Alfredo, porque es que esto de la radio es fenomenal y Luis Alfredo pues ha sido un líder también en Pereira y líder de la sintonía con Caracol. Entonces, a un día él se entusiasmó escuchando la radio argentina con ese aplaudan, y dijo, vamos a hacer el aplaudan en el estadio. Entonces, ¿cómo era el saludo? El saludo era, pero cantado, ¿no? Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir los goles del Pereira que ya van a venir. Para mí era muy fácil, porque yo cubría el camerino del Pereira, entonces para mí era fácil entrar cantando, si yo estaba en mi salsa, pero Pacho estaba en el camerino visitante, y entonces Pacho pagaba escondedero porque estaba en el camerino de Santa Fe y él no sabía cómo decir, aplaudan, aplaudan delante, y Pacho creo que se fue a un costado para poder saludar con el aplaudan. Oiga, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir los goles del Pereira que ya van a venir. Ah, ¿y qué tal? No sé si a Tato le tocó lo del overol. Oiga, íbamos al estadio de overol. ¿Recuerda, Tato? Overol que nos confeccionó Comba, que era la marca que patrocinaba los uniformes del Deportivo Pereira, el señor Valencia. Estuvimos de overol, entonces, claro, la competencia aprovechaba el primer lugar de sintonía de Caracol, que llegaron los pintores, los obreros. Y mucha gente se sí. Eso ocasionó un rifirrafe ahí a la entrada de las cabinas entre Raúl Quijano y Luis Alfredo Céspedes. Y todos pues defendiendo la causa, pero les decía Luis Alfredo, al árbol que da fruta, el que más piedras recibe. Y eran las cosas y las ideas que salían de una reunión, de estar hablando con los directivos del Pereira, y salió la confección de los famosos overoles. El cántico de Pacho, porque Pacho lo decía bajito, aplaudan, aplaudan, y Luis Alfredo al aire, no le oigo, más duro, ¿qué le pasa? Y lo regañaba al aire, como habitual en Luis Alfredo, pero eso era una risa porque el anecdotario fue muy, sobre todo ese, de luego ya a Manteles reunirnos y contar todas esas experiencias vividas en los partidos del Deportivo Pereira. Danilo, ¿le tocó a usted, Danilo, cargar ese equipo en la espalda cuando entraba a la cancha? El cacorro. Tato, ¿cómo se llamaba ese aparato? No, el RPT, que tenía unas correas de cuero, me acuerdo que eso sí la hacía porque como pesaba tanto y era un enlace, además toda la carga electrónica que iba absorbiendo el cuerpo, eso no era ninguna cosa beneficiosa para el profesional, para el periodista del momento, pero muchos. Al que primero se lo vi yo en la radio colombiana fue el que por mucho tiempo fue nuestro jefe en Caracol Radio, que era el señor Ricardo Alarcón, que le hacía camerinos a Oscar Rentería con el combo en la Sultana del Valle. Y el famoso Cacorro llegó a Pereira y Danilo tuvo, tanto en RCN como en Caracol, cargarlo por mucho rato. No, nos tocó en RCN y en Caracol, porque recuerden que era... Sí, no sabía. No, yo me acuerdo, Danilo. Oiga, Junior, pero diga, Julián, que a quién le decían así, ¿al aparato o a nosotros? No, al aparato. No, al aparato, Julio, al aparato. Oiga, vea, a todos nos tocó porque era la lucha entre RCN y Caracol. Tato fue testigo porque Tato es un purista del sonido. Hernán Peláez decía, es un extraordinario narrador, pero cuando llegamos a los partidos internacionales, el Tato ya tiene todo conectado, no deja que nadie le meta la mano a los equipos. Y además porque Tato es un profesional que había narradores que se perdían, Junior y Julián, no llegaban, porque se iban de chupe, no, Tato era un tipo, era y es, y entonces Hernán Peláez, era así, no, Tato, que él era feliz porque usted instalaba las transmisiones. Sí, no, es que la responsabilidad empieza desde ahí, Danilo, y es el consejo que yo le doy a la camada de los periodistas nuevos de la radio colombiana. ¿Se nos fue Tato? Oiga, Julián, Junior, esperemos que aterrice el Tato, porque ustedes saben que en el estadio de la Villa hubo un aterrizaje famoso.
Carlos Alfonso Riaño, Tato, creo que Tato estaba en Medellín, cuando el equipo estando en la B, entonces ¿Sí? Tato a Medellín y Carlos Alfonso el narrador y aterrizó en helicóptero. Eso fue un show espectacular. Tato estaba en Medellín, pero Tato tuvo noticia de esa situación, ¿cierto? Ahí volvieron a aparecer. Ya está ahí el Tato. ¿Me estás escuchando ahí, Julián, cierto? Sí, señor, ahí está bien, Tato, ahí está. A ver, muchachos. Perdí el audio. Llama a estar acá con Está el Tato Tato. Sanel. La verdad que, Ahí no te Danilo, tengo. eso es lo bueno, revivir Hola. esas historias, esas anécdotas de hace tiempos como se veía pues antes, tocar las transmisiones. Sí, Tato, lo escuchamos ahí. Ahí se nos fue el Tato Sanel. Pero le decíamos al Mira Tato que cuando se reinició. habló a Danilo que había que volver a armar ese grupo deportivo que ustedes los catalogó en la ciudad de Pereira como el número 1, sin duda alguna, de ese combo de Caracol, el Tato, Carlos Alfonso Riaño, Danilo Gómez, pues ya no está lógicamente Pedro León, pero ahí está también Mauricio. Es un excelente grupo que creo que el hincha Matecaña, Está Pacho. Pacho también. Oiga, ¿sabe una cosa? Ahora que el Tato se ha caído la señal, ¿ustedes saben cómo era el comienzo cuando nos tocó a nosotros sacar la señal desde el estadio? Se conectaba la consola y al máster, Por no había teléfono. celular, al máster, llamaban al máster, máster, si me escucha, si recibe la señal, hágame un corte. Y el corte era al aire, o sea, era un bache en la emisora, porque no había, el retorno era al radio. Entonces, Al aire, sí. entonces Se iba la decían, emisora. Sí. a ver, máster, si me escucha, hágame un corte. Y eso era un bache al aire. O ponga algún sonido o algo ahí. O póngame un timbrecito, pero sí, Mauricio, cuando se evolucionó, se ponía el jinglecito, pero antes era hágame el corte. Claro que sí, qué bueno, ¿Usted Juli, sabe? la verdad que sí, Danilo, lo escucho. Porque no, ya para cerrar, usted sabe que en RCN hubo una anécdota fenomenal. En RCN hay, porque está todavía, ustedes conocen al Diablo, claro, Julián, Claro. al Diablo Claro. Echeverry. Estamos Entonces, conectados. Entonces, Sí. el Diablo estaba en la catedral, una de Semana Santa, una celebración eucarística, y entonces desde el máster le decía el compañero que estaba en la catedral, le decía al Diablo que estaba en el máster, Diablo, salime. Ustedes se imaginan en el silencio de la catedral antes de esa celebración y el periodista diciéndole al máster, si lo escuchaba, porque él modulaba y no lo escuchaban, y él dijo muchas veces, Diablo, salime, Diablo. No sé si le salió el Diablo. Sí, esa la conocemos todos los que estamos en. Creo que el que no haya escuchado es porque no estaba en radio en Pereira. ¿Qué de Tato? ¿Se fue Tato? Oiga, Juli, qué bueno. Hombre, lástima que se nos... Sí, lástima que se desconectó, se le cayó la señal al Tato Sanil. Igual fue una sorpresa. Eso es lo bueno de estar en vivo y de toda la tecnología, de todos los medios, computador, celular. Pues afortunadamente pudimos tener al Tato allí un ratico, lo tendremos más adelante también como invitado. Pero qué bueno, hombre, recordar estos amigos, periodistas, profesionales, calidosos, colegas. No, extraordinario. Esa etapa del combo deportivo. Además, hay que decirlo también, en aras hay que reconocerlo. En la etapa anterior, con Luis Alfredo como director, el pecoso Juan Manuel, Pacho, quien habla, Hugo Campo Villegas, que estaba ahí, José Manuel Cogollo, Dagoberto narrando, porque narró Dagoberto, y en un tiempo, a mí no me tocó con Esaú en Caracol, pero sí con Dagoberto, con Wildeman Murien, con el pintor del relato, Salvador Dalí, que es de aquí de Medellín. Entonces, viene ese liderazgo, y mucho antes, lógicamente, cuando la época de Fabio Manzano Martínez. Fabio Manzano Martínez fue un extraordinario narrador. Y luego ya, lógicamente, cuando en el ascenso con Pedro León, con Carlos Alfonso y todo el combo deportivo, o sea, que ha sido una hegemonía y sobre todo la unidad del compañerismo.
Bueno, ¿sabe cuánto llevamos? 1 hora 54 minutos y quedan muchos temas por fuera, quedan muchas anécdotas que no se tocaron, pero qué chévere, de verdad que agradable esta entrevista, esta conversación con Danilo Gómez, que siempre es muy gentil con mi persona, con Junior. Yo me acuerdo mucho lo último de Danilo en Pereira, cuando tocaban prácticas en la finca de los López, Danilo. En la finca de los López me tocó la asamblea del Deportivo Pereira, pero entonces, ¿sabe por qué pude entrar? Porque yo soy corporado, pero soy corporado pues creo que de 100 pesos, pero yo soy socio de Corpereira. Entonces ese día pude entrar porque no podían entrar los que no fueran socios. Entonces, claro, íbamos a las prácticas, pero me tocó la asamblea de 2014, donde estaba Henry Carvajal Castro, otros colegas, y se eligió la junta directiva. Y le reitero, y ese día, claro, pues claro, yo soy periodista y informé de lo que pasó, pero asistí como corporado a esa asamblea y a ese sitio. Julián, ¿cierto que se identifica como la entrada 7? Sí. Vía la Virginia. Exacto, sí. Allí compartimos. Danilo, a propósito, lo del libro ya está agotado, ¿hay más libros a la venta? El libro se agotó, salió la segunda edición y aquí la tengo porque llegó el coronavirus. Pero todavía tiene para la venta. Hay libros disponibles, ahí están, 311-769-6864. Así pues que ahí está. Claro que sí, la verdad que recomendadísimo. Para esta pandemia es muy interesante. Para esta pandemia que queda tanto tiempo libre, hombre, pues leer el libro. Y aprovecho antes de terminar para saludar a Carlos Alfonso Riaño, que entiendo que estaba conectado. Pero ojo, Carlos ya no está gordo, sí, ya está delgado, ya está limadito. Saludos para Carlos Raña, para el popular Restrepo, para Bambú, para John Gill, para todos los que están ahí conectados a esta hora. Sí, señor. Saludo fuerte para todos los que están conectados. Dice Restre, Villa Patricia, donde uno entraba riéndose y salía llorando o muerto de la rabia. dice Juan Camilo Restrepo, nuestro compañero de RCN, los dueños del balón. Bueno, Danilo, no, pues simplemente agradecerle. La verdad no pensé que nos fuéramos a extender tanto, pero bueno, qué chévere que tuvimos también un ratico allí con el Tato Sanín. Y simplemente agradecerle por esa calidez humana que ha tenido siempre usted con nosotros, los nuevos periodistas de Pereira, por ese profesionalismo, por ese amor, por esa dedicación con el Deportivo Pereira. Creo que era justo y necesario hacerle como un homenaje, un reconocimiento a usted, que se lo merece, Danilo. Gracias, Julián, gracias, Junior, qué bueno haber compartido con el Tato, pero quiero agradecerles realmente pues esta convocatoria, estar un rato charlando con ustedes. O sea, yo lo he disfrutado y les agradezco la invitación y un abrazo grande a toda la gente que nos está viendo, escuchando y lógicamente a la afición matecaña. Danilo, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir esas historias, esas anécdotas y la verdad que le agradezco mucho cuando nos da esos consejos, porque la verdad que los consejos de que hay que recibirlos de una persona como usted que sabe mucho de ese tema del periodismo y nos veremos pronto acá en la ciudad de Pereira, Danilo. Así será, Junior, así será, Julián. Un abrazo para todos. Muy amables, muy amables. Muchas gracias a Danilo Gómez. Un abrazo para Danilo. Sí, señor. Juli, bueno, buen invitado. Sí, señor. Gran invitado, Danilo Gómez Herrera. Qué bueno también que estuvo el Tato Sanín, a quien tendremos más adelante también como invitado para que nos cuente muchas cosas. Y bueno, pues agradecerle a la gente, Junior. Hay que invitar también a Carlos Alfonso Riaño, hay que invitar a periodistas, a Uber Montoya, allá tuvimos a Nietzsche Mosquera también. Hay que, para Mauricio que nos comparta esos conocimientos. Mauricio Trujillo también estuvo allá con nosotros, para que nos comparta los conocimientos y esas anécdotas también, mi estimado Juli. Cierro con este comentario. Está en Brasil, Nixon Morales dice: qué bueno, Juli y Junior con el Pama y Danilo y el Tato, saludos desde Brasil. Acá son las 12:05 sintonizados. Qué bueno. Esa es la idea, que podamos pasar un rato agradable, un momento chévere, hablando con gente tan querida de la radio, medios de comunicación Pereira. Junior, un abrazo, muchas gracias.
Julio, un abrazo, Dios lo bendiga y nos vemos el viernes, ojo, en la tertulia Matecaña con Julián Barahona. Un abrazo, que esté muy bien. Gran invitado el viernes en la tertulia Matecaña con Andrés de la Furia Matecaña, Jason de Tribuna Matecaña, Felipe Niño de Chilax, Junior Sánchez, mi persona, para que nos acompañemos con Julián Barahona. Gran invitado este viernes, 8 en punto, a través de la tertulia Matecaña. Señores, permiso, muchas gracias. 2 horas en punto, exactamente. Un abrazo. Chao.